Durante mucho tiempo, de manera inútil, Bogotá discutió si metro o Transmilenio. Finalmente, los ciudadanos nos dieron un mandato muy claro. Vamos a tener, primero que todo, nuestra red de metro y Transmilenio mejorado y bicicletas y mejor seguridad para carros y motos y cables eléctricos y la rolita y buses eléctricos y bicicletas propias y bicicletas públicas. Le dejamos a Bogotá nuestro sistema Tembici de bicicletas públicas con 3.300 bicicletas rodando. Aquí, cerquita, aquí en el Tunal, arranca el primer y hasta hoy único cable eléctrico que tenía Bogotá, que le cambió la vida a Ciudad Bolívar. Así como se la cambió a Ciudad Bolívar, aquí al frente, al otro lado, estamos construyendo ya el segundo cable en San Cristóbal Sur, en nuestra localidad, a la que le hicimos ese compromiso y le cumplimos. Y nos habíamos propuesto solamente dar el cable en San Cristóbal, pero dejamos un tercer cable contratado aquí, al otro lado de Ciudad Bolívar, esa Ciudad Bolívar que colinda con Soacha y que baja hacia el Portal del Sur y la autopista Sur todas las mañanas, pero que se demora 40 minutos. Con el cable Potosí se va a demorar 10 minutos o 9. Así la vida es muy distinta. Construir una Bogotá de 30 minutos, con servicios sociales, con servicios públicos, con vivienda digna, con reverdecimiento, con parques, con recreación, con cultura, con manzanas del cuidado, con colegios y jardines, con oportunidades para la vida. A eso nos referíamos cuando le propusimos a Bogotá hacer un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Eso es hacer un nuevo contrato social, es recuperar el empleo, es sacar a la gente de la pobreza, es sacar a las mujeres de la pobreza, del cuidado no remunerado, es sacar a los jóvenes de la frustración y mandarlos con becas de jóvenes a la U, a la educación, es sacar a los empresarios de la quiebra y de la baja productividad y mandarlos al crecimiento y a la alta competitividad y productividad. Y podemos hacer todo ese contrato social si hacemos nuestro contrato ambiental, si protegemos el único planeta que tenemos, que es este, que es la Tierra. No hay planeta B. Tenemos que cuidar este, que Dios, el universo y la naturaleza nos dio. Cuidar el agua, cuidar la estructura ecológica principal, cuidar los humedales, cuidar los parques, movernos más en bicicleta, en metro, en buses eléctricos, en cables eléctricos, que no contaminan, en vez de estar quemando gasolina o diésel, que además de que contaminan nos dañan la salud y los pulmones. Ese nuevo contrato social y ambiental que le propusimos a Bogotá, hoy podemos decir con mucho orgullo que cumplimos. A Bogotá nuestra gratitud infinita. A todos los servidores públicos de Bogotá, gracias. A las familias y empresarios de Bogotá, gracias por sus impuestos y por su confianza. Y a este equipazo de Bogotá, gracias por existir. Un abrazo para todos. Le cumplimos a Bogotá. Muchas, muchas gracias. Pero yo no solamente soy la primera mujer alcaldesa, también soy hija de una maestra. Y por lo tanto, la educación y en particular la educación pública es parte central de nuestro mandato. Y con Edna Bonilla, nuestra maravillosa secretaria de Educación, y con todo su equipo, con el equipo de Atenea, la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Bogotá, complementamos servicios para las manzanas del cuidado. Aquí Catalina Valencia y todo el equipo de la Secretaría de Cultura es quien hace la Escuela de Hombres al Cuidado como un servicio de las manzanas del cuidado. Y en educación teníamos que lograr que las mujeres también pudieran terminar su bachillerato, pero para eso la educación tiene que ser flexible en los modos que le sirven a los hombres y mujeres mayores que por diferentes razones no pudieron terminar el bachillerato antes, que se acomode a su estilo, a su nivel educativo, a sus horarios, a los desafíos que también tienen en la vida. Y por supuesto, mejorar la educación pública desde los chiquitines que entran a sus primeros grados de primera infancia,
de prejardín, de jardín, de transición, luego toda su primaria, su secundaria, y atender el otro eslabón que estaba muy perdido en Bogotá y que decidimos reforzar, que es el de la educación posmedia. ¿Qué pasa cuando terminamos el bachillerato? En Bogotá, todo el que quiera ir a la educación pública, primaria y secundaria, tiene un cupo asegurado. Cupo, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando se termina el bachillerato? ¿Cuántos jóvenes nos dicen, alcaldesa, pero yo salgo del bachillerato y no puedo cumplir mis sueños? A veces quisiera trabajar, pero soy muy joven y no me dan trabajo que porque soy muy joven. Quisiera estudiar, pero es muy caro, muy largo, muy impertinente. No puedo estudiar. Para eso creamos Jóvenes a la U. O las personas mayores que necesitan formarse para el trabajo. El mundo evoluciona, salen nuevos teléfonos, nuevas tecnologías, nuevos computadores. Entonces nos tenemos que volver a entrenar para trabajar. Por eso creamos Todos a la U. Ha sido un trabajo intenso y yo, así como me voy muy orgullosa de haber creado la innovación del Sistema Distrital del Cuidado y las Manzanas del Cuidado, me voy también muy orgullosa de todo lo que hicimos con nuestra maravillosa secretaria Edna Bonilla sobre educación. Voy a ser aquí asistente de Edna por un ratico, sobre todo, para ir pasando los slides de los temas de educación. Bueno, lo primero, alcaldesa, es que uno necesita escuchar a este equipo maravilloso para saber por qué entre todos y todas pusimos la educación en primer lugar. Al equipo de la Secretaría de Educación, al equipo de Atenea, al equipo del IDEP, al equipo con el que trabajamos de la Universidad Distrital. Gracias a todos los sectores de Bogotá, de la administración, porque con el liderazgo de la alcaldesa Claudia López, todos los sectores, cuando teníamos una apuesta en educación, nos ayudaron. Era muy fácil, no solo pedir platica para que tuviéramos piden platica todos los días. Todos los días estamos pidiendo la platica para nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, sino la ayuda y entender que la educación es realmente ese factor que nos va a permitir transformar esta sociedad. Entonces hicimos muchas cosas. Yo le decía un poco al equipo, si nos ponemos a decir todo lo que hicimos, pues se nos vuelve además como una lista de mercado enorme en el que nos esforzamos y tuvimos muchos logros. Pero sobre todo, más allá de las metas, más allá de las cifras, nosotros transformamos vidas de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de las familias. Entonces, les voy a decir aquí como algunas de las cifras así más rápidas, pero por favor, cada cifra es un rostro, cada cifra es una sonrisa. Entonces, logramos, por ejemplo, que hoy nuestras niñas, niños vayan a disfrutar de 70 colegios nuevos, 35, primera administración, que va a entregar lo que prometió. Y entonces dijimos, vamos a entregar 35 colegios nuevos o restituidos. Hemos entregado 26, lo dijo la veedora, y en las 2 semanas de diciembre vamos a entregar 9 colegios más. Es decir, le cumplimos a Bogotá. Pero como más o menos hace 1 año y medio, pues ya habíamos contratado los colegios, alcaldesa. Entonces dijimos, venga, nos ponemos a hacerle seguimiento a la obra o nos la jugamos por otros colegios. Y fuimos al Consejo de Bogotá y nos aprobaron un cupo de endeudamiento para 35 colegios más. Un equipo maravilloso. Vamos a dejar contratados 25 colegios, vamos a dejar en diseño 10 más. O sea, 70 colegios. Pero no es solo construcción de colegios. Los colegios no es solo la infraestructura, en la edificación. Los colegios son las sonrisas de los niños y las niñas recorriéndolos, disfrutándolos cuando quieren colegios de colores. Y entonces nos la jugamos por cerrar la brecha. Y alcaldesa, usted es hija de una maestra, entonces usted sabe que cuando somos profesores, esas sonrisas de esos muchachitos o muchachitas nos comprometen y nos emocionan. Cerramos la brecha digital. Cuando llegamos, la brecha digital eran 123.000 jóvenes que no tenían acceso a todo lo que tenía que ver con conectividad. Y nos pusimos la meta de 100.000. Dijimos, esto va a ser una locura, pero vamos a cumplir 100.000. Pues hoy le decimos a Bogotá, 134.507 jóvenes de secundaria están conectados y tienen acceso al computador, a la tableta. A los jóvenes de la ruralidad, donde tenemos problemas de conectividad, donde muchos niños nos dicen allá en Sumapaz, yo quiero conocer Bogotá. Eso es una tragedia que tenemos nosotros que cerrar esas brechas.
les entregamos sus computadores, les arreglamos la conectividad en los colegios. Jóvenes en media, en la educación media, que cuando un joven nos deserta en media es muy difícil. Eso es una drama. tragedia. Es una tragedia. La mayor tragedia social que Bogotá tiene que evitar respecto de sus jóvenes son tres. La primera, cualquier forma de agresión y el embarazo adolescente indeseado. Al mundo venimos por amor y con plena conciencia de a qué venimos. No por agresión, mucho menos por violación. Segundo, que no deserten de la educación. Cuando un joven nos deserta en 9º grado o en 10º grado, es una tragedia. Después recuperarlo es dificilísimo. Los riesgos y vulnerabilidades a las que se expone, las dificultades que genera eso para todo su ciclo familiar. Y tercero, que pueda estudiar lo que desarrolle su potencial y trabajar, que no le nieguen ni estudio ni trabajo. Y por eso esta meta tan importante. Alcaldesa, la menor tasa de deserción de toda la historia en Bogotá la tenemos actualmente. Eso es un orgullo que podemos decir, le dejamos a Bogotá la menor tasa de deserción. Y en media, pues nos propusimos a que estos muchachos y estas chicas de media se enamoren de la educación. ¿Cómo lo hacemos? Orientación socioocupacional. Los jóvenes a veces creemos que tienen mucha información. Y yo les digo, ojo, ¿cuál es la información que necesita un joven? Puede que tengan mucha, no necesariamente la que necesitan. No necesariamente la que necesitan. Entonces tenemos articulación con media, con posmedia, 87.000 jóvenes con doble titulación con el SENA, con prácticas en las universidades, con inmersión, con el colegio que tenga, reciba en la universidad. Y eso que nos ha permitido, no solo que nosotros hoy dejamos 40.000 jóvenes, esto es un sueño que jamás nos imaginamos, 40.000 jóvenes beneficiarios de Jóvenes a la U. Aquí yo le quiero dar las gracias a la alcaldesa, ¡eso! Porque recuerden, la meta eran 20.000. La meta eran 20.000 y la duplicamos. Eran 20.000 jóvenes. Hace 4 meses dijimos, llegamos a 36.000 y dijimos, esto es una locura, lo logramos. Pues gracias a todos los sectores, gracias a Hacienda, pero sobre todo gracias a la alcaldesa, conseguimos más platica, alcaldesa, y logramos abrir una convocatoria para 4.000 jóvenes más. ¿Cuándo vamos a hacer las llamadas de la felicidad? 22 de diciembre, alcaldesa. ¿Qué tal Tengo ese regalo de Navidad imposible. El 22 de diciembre estaremos, yo creo que esas son las llamadas de la felicidad más importantes que hemos hecho. Terminamos llorando. Llamar, siempre lloramos de la felicidad. Qué maravilla no siempre llorar de tristeza, sino también de felicidad. Cuando hemos llamado uno por uno a esos 36.000 jóvenes y el 22 de diciembre llamaremos a otros 4.000 jóvenes, a sus mamás, sus papás, sus abuelas y hermanos, a contarles que van a ir a la universidad gracias a los impuestos de los bogotanos y a Jóvenes a la U. Entonces vamos a tener 40.000 jóvenes en 51 universidades de esta ciudad. Privilegiamos la universidad pública por profunda convicción, pero trabajamos con las universidades privadas de la ciudad e invertimos los recursos que los ciudadanos pagan en sus impuestos. Pero además, esto no estaba en ninguna meta. En ninguna meta estaba, alcaldesa. Nos propusimos crear un programa que se llama Todos a la U. Es un programa maravilloso. ¿Cómo es de importante, Edna? Porque sí, yo soy hija de una maestra, pero yo también ya tengo estas canitas, ¿no? Que revelan que ya me estoy volviendo gatán. No, porque Me voy de la alcaldía con 53 años. Y esta ciudad, que es maravillosa, a veces es un poquito cruel. A la gente más joven le dicen, no, mi hijo, usted no tiene experiencia. Qué pena, no lo puedo contratar porque muy chiquito, no tiene experiencia. Y a los que tenemos una que otra canita y más de 50 años nos dicen, no, qué pena, no lo puedo contratar porque ya está muy viejo. Pero ¿cómo así? Ni los unos muy jóvenes tienen, pueda que no tengan experiencia, pero tienen capacidad de aprender, liderazgo, flexibilidad, habilidades. Y también los mayores de 50 también tenemos nuestro tumbado, nuestras habilidades, una gran experiencia que necesitamos reentrenarnos. Bueno, lo hacemos. Y esa formación para el trabajo es la que da Todos a la U. Y por eso Jóvenes a la U es para menores de 28 y Todos a la U no tiene límite de edad. Con Todos a la U estamos diciéndole a esta ciudad, nunca es tarde para estudiar. La educación nos da libertad, la educación nos da todas las posibilidades de ser felices. Y Todos a la U es eso.
Vamos a tener 38.000 personas que ya están haciendo sus estudios, que además les ayudamos a conseguir trabajo, porque esa puede ser una frustración. Les estamos ayudando con la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajamos para que tengan trabajo, y eso no estaba en las metas. Eso fue lo que hizo este equipo de la Secretaría de Educación, del IDEP, de Atenea. No solo cumplir las metas, sino superarlas para decir la educación en primer lugar. Nuestro segundo mandato, hoy 25N, que conmemoramos globalmente, universalmente, en cada país, en cada ciudad, nuestro compromiso con las mujeres, nuestro compromiso con la equidad de género. Y mucho hemos logrado y mucho nos falta, pero ha sido esa unión de todo el movimiento social de mujeres, del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, el distrital y el de cada localidad, de la Secretaría Distrital, que justamente esta semana la Secretaría de la Mujer cumplió 10 años, tuvimos la ocasión de conmemorar ese aniversario con todas las secretarias de la mujer, mujeres maravillosas, de más de 3 administraciones distintas que han venido a servir, a innovar, a crear nuevos servicios para proteger a las mujeres. Y nosotros, pues veníamos, obviamente, a honrar ese mandato. Yo soy la primera mujer alcaldesa de Bogotá y tenía sobre mis hombros agregar algo de un valor significativo. Ya teníamos la línea púrpura, ya teníamos la casa de todas, ya teníamos todo el sistema de atención y prevención de violencias, y consideramos nosotros, y lo propusimos y nos lo pidieron en la campaña las mujeres, que pasáramos la economía del cuidado de las leyes, de la macroeconomía, de que ya sabíamos que el cuidado no remunerado del trabajo doméstico que hacemos las mujeres es el 13% del PIB de Bogotá, es el sector económico más importante. Ya sabíamos eso gracias al trabajo también de la Comisión de Mujeres del Congreso. Lo que no sabíamos era cómo cambiar eso, cómo ayudarle a las mujeres cuidadoras, a ese 1.100.000 mujeres que han sacrificado todo por cuidar a otros, ayudarles a que no sea su sacrificio ni su pobreza el que cuida a otros, sino que sus familias salgan adelante con ellas y no a pesar de ellas. Quiero empezar por decir que la línea púrpura, que ya existía, y todas nuestras duplas de atención psicosocial y jurídica, que había sido un gran logro votar en los últimos 10 años, tenía un problema de capacidad. Solo atendíamos 30 de cada 100 llamadas que nos entraban a la línea púrpura. Y si algo no quiere una mujer violentada, es llamar a una línea a la que no la atienden inmediata y oportunamente. Por eso, para responder a la pregunta, varias cosas hicimos. Lo primero, hoy somos capaces de contestar 95 de cada 100 llamadas. Pasamos de 30 de cada 100 a 95 de cada 100. Y las 5 que nos faltan son realmente más por fallas en la comunicación realmente que por falta de atención. Segundo, nos dimos cuenta que las mujeres violentadas no solamente llegan a la policía, a la fiscalía, sino que sobre todo llegan en primera instancia a los hospitales. Llegan a los hospitales y a las urgencias de los hospitales a pedir ayuda, obviamente a que las protejan en su integridad física. Así que mandamos las duplas de asistencia psicosocial y jurídica, las sacamos y las mandamos también a los hospitales públicos, incluso a algunos hospitales privados con quienes tenemos convenio, de manera que una mujer salga protegida en su integridad física cuando fue violentada, atendida por el médico o el especialista que fuera necesario, pero también asesorada para que ponga la denuncia y después de la conmoción no se arrepienta, no le dé temor de poner la denuncia, sino que la ponga y podamos dar el segundo paso con ella de que haya justicia. Lo tercero, cuando hay un riesgo extremo, gravísimo, cuando una mujer no solamente está en riesgo de violencia, sino de feminicidio, vamos a un servicio adicional que se llama la Casa Refugio. Necesitamos sacarla de su casa, proteger a su familia, para que no se configure un feminicidio. De nuevo, teníamos lista de espera en las casas refugio porque no había cupos suficientes, no atendíamos las zonas rurales, mujeres rurales también agredidas, que también necesitan casa refugio. Completamos hasta 6 casas refugio, creamos modalidades de atención también para las mujeres rurales, de manera que hoy no hay lista de espera en las casas refugio, porque es una lista de espera de un feminicidio, no podemos permitirnos eso. Destacaría entre esas cosas, pero sé que también hemos hecho un esfuerzo grande por trabajar con la Fiscalía, para eso que nos pedía la veedora, que nos piden las mujeres, y es
lo que ya no depende de la alcaldía sino de la justicia, y es que no haya impunidad, que el que agreda a una mujer de verdad termine judicializado. ¿Cómo hemos avanzado en eso? Alcaldesa y a la ciudadanía, en eso avanzamos, no solo para que sea una vía libre de violencia, sino garantizar el acceso a la justicia. Uno, teniendo abogadas, psicólogas y abogadas de representación en las 5 unidades de reacción inmediata, que es allá donde llega la mujer a poner la denuncia, pero es un sitio hostil, porque muchas veces está el agresor, entonces cambia completamente su experiencia, la garantía de los derechos, si desde ese punto, entonces un abogado, una psicóloga y la abogada misma de representación, si necesita que le llevemos el caso, está ahí en las 5 URI. Ese es un avance importante, no solamente asistencia jurídica, sino representación jurídica, una abogada que la defienda, que vaya y defienda y presente su caso ante la Fiscalía. También tenemos las casas de justicia con ruta integral para las mujeres, con atención integral. ¿Qué hicimos? Construyendo sobre lo construido, aprovechamos unas casas de justicia que tenían unos servicios y las convertimos en una especie de lo mismo que hay en Palo Quemado, pero que antes, ¿qué pasaba? Si la mujer estaba acá en Ciudad Bolívar, hacía un trámite en la casa de justicia y después se tenía que trasladar. Ese pimponeo y ese riesgo de que entonces no llegara a Palo Quemado nos hizo diseñar las casas de justicia con ruta integral para que ahí estén los fiscales, ahí esté el consultorio de medicina legal para que la puedan valorar, las comisarías de familia, las abogadas, psicólogas y abogadas de representación. Entonces, en 7 puntos de la ciudad creamos estas casas de justicia para que se pudieran atender las mujeres integralmente. Ese es un tema en el que aprovecho, me preguntaban aquí las mujeres del Consejo Consultivo, que le han pedido cita al alcalde Galán, que todavía no las ha recibido. Estoy segura que las recibirá muy pronto y que estará muy deseoso de compartir con el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. Y una de las cosas que nos pedían y que logramos y que yo le encomendaba al alcalde Galán que continúe, Bogotá tiene 16 casas de justicia, de esas 16, 7 ya tienen ruta de atención integral para las mujeres y la meta es que las 16 que completen la tarea, que las otras 9 que hacen falta también tengan ruta integral. Se lo pedí personalmente al alcalde, tuve la oportunidad de estar en ese empalme y lo vi muy comprometido a él y a ese equipo de darle continuidad a ese programa. Y 2 cosas más, alcaldesa. Una, un tema que es muy importante para la veedora y es el acoso en el transporte y el espacio público y continuar con todo el proceso jurídico. Y ahí hicimos 2 cosas. Uno, poner duplas, abogada y psicóloga, para atender específicamente los casos que pasan en el transporte en el espacio público, que es difícil, el agresor sale, es difícil probatoriamente. Entonces, uno, atenderlas y es llegar a todos los espacios donde las mujeres sufren esas violencias. Y lo segundo es que aumentamos en un 180% el número de mujeres que representamos jurídicamente, es decir, que les ponemos abogadas gratuitas y ha habido casos positivos en la justicia. Entonces, en un total de 3.000 mujeres representadas jurídicamente. Que eso también mejora esa relación con la Fiscalía y la Justicia para que los fallos se fallen desde una perspectiva de género. Bueno, esas son algunas de las cosas. Aquí podríamos quedarnos con mucho más detalle, pero de nuevo, a todas las mujeres del Consejo Consultivo, en prevención de violencias, encontramos mucho y construimos sobre lo construido, agregando lo que ya mencionó Diana, y construimos la otra cara de la moneda, la de la prevención. Menos machismo, menos violencias. Esa es la consigna del 25N. ¿Y cómo logramos que haya menos machismo? Haciendo una transformación cultural de todos, de hombres y mujeres, de niños y niñas. El machismo es una construcción cultural. Como decía la obra de teatro de nuestra maravillosa Alejandra Borrero, no nacemos machistas. Hombres y mujeres nos hacemos machistas con el transcurso del tiempo porque aprendemos ese comportamiento desafortunado para la vida de las mujeres. Por eso las manzanas del cuidado tienen 3 servicios. Cuidar a las mujeres cuidadoras, que ellas también puedan descansar, que ellas también puedan terminar el bachillerato, que ellas también puedan acceder a un empleo, hacer un emprendimiento, hacer yoga, aprender a montar en bicicleta. Cuidar a los que ellas cuidan, porque la única manera en la que las mujeres van a hacer esos servicios es decir, les aseguramos que cuidamos a los que ellas cuidan. Los niños, las niñas, los adultos mayores de su familia, las personas en condición de discapacidad. Y el tercer servicio muy importante, hombres de este mundo, a cuidar se aprende. Por eso tenemos la escuela de hombres al cuidado, para que los hombres también aprendan a lavar,
también aprendan a cocinar, también aprendan a planchar, también aprendan a llevar a sus papás al médico, a leer y a hacer tareas con sus hijos. Todo eso se puede aprender y deconstruimos ese machismo tóxico que le hace mal a los hombres y a las mujeres, que es el fundamento del machismo que trae estas violencias. Deyanira y yo, Deyanira es nuestra maravillosa secretaria de Movilidad, y aprovecho para mandarle un abrazo a Nicolás Estupiñán, a Felipe Ramírez, que también nos acompañaron en la Secretaría de Movilidad, y a todas las instituciones del sector, a Transmilenio, a La Rolita, al IDU, a nuestra unidad de mantenimiento vial, a nuestra terminal de transporte, un equipo extraordinario. Es el sector de más alta inversión en Bogotá porque lo necesitábamos, porque durante 10 años solamente hicimos 5 kilómetros de transporte público, así nunca íbamos a salir adelante. Discutimos sobre el metro y Transmilenio y ni mejoramos Transmilenio ni hicimos el metro, y eso es lo que nos tiene tan trancados y por eso estamos haciendo todas estas obras. Ha sido un trabajo arduo y yo quisiera que Deyanira concluya esta rendición de cuentas sobre este sector contándole qué es todo ese sector, tal, la cantidad de cosas que hacen y cómo han contribuido a sacar adelante todos esos proyectos. Alcaldesa, muy buenas tardes a todo el gabinete, bogotanos y bogotanas. Bogotá sigue vibrando y sigue creciendo. Se acabaron las discusiones, alcaldesa, se acabó la discusión del metro, de la carrera séptima, de la 68, de las bicicletas. Hoy Bogotá está construyendo los proyectos para movernos mejor, para movernos con calidad, para responder a todas estas mujeres y a todos estos cuidadores que necesitan moverse en esta ciudad que vibra todos los días. La mayor inversión que se ha hecho en infraestructura, más de 87 billones, usted lo comentaba, una gran visión en el plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de movilidad, alcaldesa. Agradecerle también a William, que nos ayuda a sacar esos grandes retos, 3 políticas maravillosas, cero y bajas emisiones, la primera política de la bici, la política del peatón. Alcaldesa, Bogotá se mueve de manera sostenible. Todos le apostamos al transporte público, por eso nuestra primera línea del metro es maravillosa, vamos a un gran avance en proceso, nuestra segunda línea, nuestra tercera línea va a entrar a factibilidad. Y esto es un gran reto. El sistema de movilidad, esas 7 entidades que mencionaba la alcaldesa con más de 100.000 servidores, trabajan día y noche para que seamos el soporte del sistema de cuidado, para que lleguen no solo cada uno a sus trabajos y a sus estudios, para que lleguen los alimentos, para que llegue la materia prima, para que llegue todo el mundo de una manera mucho más rápida, accesible, asequible, segura y descarbonizada. Es la gran apuesta, alcaldesa, y para mí ha sido un honor poderla acompañar en este gran reto, en esta gran visión de poderle entregar a los bogotanos. Como dice usted, estamos en obra. 1000 disculpas, seguimos trabajando, pero Bogotá es una ciudad maravillosa que va a permitirse mover de mejor manera y de manera sostenible para que todos y todas tengamos una gran calidad de vida. Pero, con todo mi equipo, que le tengo un profundo amor y agradecimiento, estoy muy agradecida. Pero si con alguien tengo una profunda gratitud, es con Alejandro Gómez, nuestro secretario. Porque Alejandro, que es médico, que es un gran profesional, que es un maravilloso ser humano, yo lo invité a ser secretario de salud, no a que tuviera que manejar una pandemia. Y sin embargo, a los 2 meses le tocó enfrentar una pandemia. Yo le quiero agradecer a Alejandro su empatía, su solidaridad. Nunca se ha rendido, que siempre haya buscado el mejor consejo de los mejores científicos, de las voces más rigurosas que nos ayudaran a cuidar a los bogotanos de esa tragedia que fue el COVID-19, que nos trajo muchos dolores, a las 30.000 familias que perdieron a uno de sus familiares por COVID-19, nuestro abrazo, un aplauso que les llegue hasta el alma, de gratitud, de solidaridad, de cariño, de acompañamiento. Sabemos que fue muy difícil y siempre los tenemos en el corazón y en la memoria. Y por ustedes y por todos los bogotanos nos propusimos no solamente atender la pandemia, sino dejarle a Bogotá un sistema de salud pública fortalecido. A nuestros médicos y enfermeras y al personal de las diferentes subredes de la Secretaría de Salud, infinitas gracias. A todas las EPS públicas y privadas de Bogotá, gracias.
Gracias porque con ustedes cuidamos a Bogotá y mejoramos la salud de los bogotanos trabajando juntos. Muchas cosas por mejorar. Que la salud rural que prestábamos en Sumapaz, claro que había que mejorarla. Que la salud de las personas más humildes aquí en estas montañas, en Ciudad Bolívar, claro que teníamos que mejorarla. Pero una cosa es mejorar y otra cosa es destruir. Y Bogotá lo que hizo fue unir y mejorar para cuidar, no dividir y polarizar para destruir, y mucho menos en la mitad de una pandemia, mucho menos. Trabajamos no solamente con las EPS públicas y privadas, trabajamos también con un gobierno muy diferente al nuestro. Y desde aquí le mando un abrazo y gratitud al expresidente Iván Duque y a todo su equipo de gobierno, con quien manejamos la pandemia de manera impecable, rigurosa, científica, por encima de cualquier diferencia política, como nos correspondía. Y después de la pandemia, pues manos a la obra, a hacer muchas otras cosas que también queríamos hacer. Entonces, Alejandro, empecemos en salud. Mejorar la infraestructura, la calidad de los servicios y la vinculación de nuestro personal al sistema. Así es, alcaldesa mayor, muy buenas tardes para todos, para todas, para ese equipo maravilloso que está detrás de mí. En realidad yo no me merezco los elogios que a veces nos dan porque son miles de personas las que están detrás y en estas semanas hemos estado en eso, dando las gracias a toda esa cantidad de mujeres y hombres que en el momento más difícil, cuando todos teníamos más miedo, cuando dijimos que lo que había que hacer era quedarse en casa, ellas y ellos salieron. Siguieron saliendo todos los días y todas las noches porque a nosotros no nos podía reemplazar nadie, porque teníamos que sacar a la ciudad de la pandemia y por eso gratitud eterna. Frente al tema de las infraestructuras, alcaldesa, pues teníamos que ver la cantidad de obras en salud que Bogotá tenía tiradas. O sea, eran 20 años que gracias a la mezquindad política, a que cada gobierno que pasaba abandonaba las obras del anterior, se iban dejando una cantidad de obras que la gente las necesitaba, que la ciudadanía había metido sus impuestos allí, que uno tuviera, por ejemplo, cerrado el Centro de Salud de Libertadores, que estaba, como digo yo, de un cacho, le faltaba nada, que tuviera cerrado Antonio Nariño, que hubiera dejado abandonado la Torre de Kennedy, el hospital de Kennedy, que es el hospital de trauma más importante que tiene nuestra red pública, que tuviéramos abandonadas tantas obras, nos propusimos por orden suya terminarlas todas. Y es así como pudimos recuperar la Torre 2 de Mason, abandonada. Tuvimos que tumbar paredes para poder entrar los equipos, la habían construido con una norma anterior. Hicimos esa torre maravillosa de Kennedy y logramos terminar el hospital de Tintal. El hospital de Tintal es un hospital pediátrico, también está en Kennedy y lo habían inaugurado así alrededor de 10 años. Pueden creer que lo inauguraron hace 10 años y no se había podido utilizar ni los quirófanos ni los cuidados intensivos porque quedaron mal hechos. Bueno, los terminamos. Estamos en este momento a días, alcaldesa. En la primera quincena de diciembre entregamos Bosa, una belleza de hospital. Una belleza de hospital. Y en esto también, como es bueno reconocer, nuevamente construir sobre lo construido. Nosotros vivimos un proyecto que era muy innovador para el sector social de Bogotá, que era hacer la primera APP, Alianza Público-Privada para Salud, haciendo el hospital de Bosa, la estructuró la administración anterior, y nosotros continuamos con el proyecto y debo decir, se lo dije al alcalde electo Galán, una gran innovación y un gran acierto. Ha sido un modelo espectacular, se cumplió en el tiempo y pondremos al servicio ese maravilloso hospital de Bosa. Yo he construido muchos hospitales, alcaldesa. Hay uno que se hizo dentro del presupuesto y dentro del plazo que se firmó en el contrato. El único es Bosa y son 230 camas. Son 7 quirófanos, son una zona ambulatoria enorme, tiene imagenología, tiene tomógrafo, tiene resonógrafo. Bueno, es una belleza. La ciudadanía y ustedes nos van a acompañar, probablemente es el 11 de diciembre cuando lo daremos al servicio para todas las personas de esta zona importantísima de la ciudad y de toda la subred suroccidente en este caso. Estamos terminando otro hospital maravilloso en el lote más lindo que tiene Bogotá, en Usme. Es la entrada de los Llanos Orientales a Bogotá o la salida de Bogotá hacia los Llanos Orientales. Va a servirle no solo
a la gente de Usme, por supuesto, y del sur de nuestra ciudad, sino que le va a servir a los llanos orientales. Todas las personas graves que vengan de allá, vamos a poderlas atender en este, que es un hospital A toda extraordinario. Bogotá región, el hospital de Usme va a ser muy importante y honra la memoria de un luchador maravilloso. Aprovecho para enviarle un saludo a toda su familia, a la comunidad de Usme. Lleva el nombre de Nelson Cruz, un líder social maravilloso de la localidad de Usme, que tiene por nombre el Hospital de Usme. Y además de hospitales, centros de salud. Así es. También estamos terminando la obra de urgencias de Tunal, una torre nueva en ese hospital maravilloso, aquí en el sur, pues es aquí nomás, es aquí pegadito. Estamos reestructurando toda la zona de cirugía del Simón Bolívar. Son 8 quirófanos, 2 los vamos a entregar en diciembre y 2 los entrega el nuevo alcalde en enero, luego en febrero y luego en marzo, hasta completar los 8. Y dejamos en adjudicación un gran parque hospitalario, una central de urgencias y trauma maravillosa que vamos a tener en Engativá, calle 80, que es la salida o la entrada que tenemos de Siberia. Centros de salud, pues mencioné 2 que, como le digo, estaban ya casi hechos, que era una picardía no haberlos puesto a funcionar, pero hemos entregado 13. Los últimos que recuerdo, entregamos Verbenal en la zona norte de la ciudad, el primer centro de recuperación neurológica que tenemos en la red pública, que además viene a apoyar el equipo de neurología invasiva que tenemos allá. Las personas que tienen accidentes cerebrovasculares las estamos interviniendo en la red pública. Aquí en Tunal también hay un grupo maravilloso de intervencionismo. Y todos esos centros de salud, Danubio, Mexicana, Villa Javier, en fin, en todas partes dejamos unos en estructuración también. Por supuesto, hablar de la pandemia es hablar del heroísmo de la gente, las mujeres y hombres del sector salud. Tuvimos nuestro momento más difícil como humanidad, como ciudad, desde el sector salud, ni hablar del sector social, que usted lo manejó extraordinariamente con mis compañeras y compañeros de integración, de Hacienda, de todos ellos, pero a nosotros nos correspondió la salud. En el momento más difícil apareció una luz de esperanza, las vacunas, y empezamos a vacunar en Bogotá como si no hubiera un mañana, porque es que no había un mañana, y no le hicimos caso a las instrucciones que nos dieron desde el ministerio. Saludo yo también desde acá a Fernando Ruiz, que fue un socio maravilloso, pero me dijo: secretario, la gente se tiene que vacunar en el centro de salud que le corresponda de su EPS. Le dije: no, ministro, yo tengo que vacunar 8 millones de personas, hermano, o sea, no voy a ser capaz, sin pongo a la gente a fraccionarse. De la mano de las EPS privadas montamos vacunación en toda parte, en absolutamente toda parte. Usted se acuerda que monté un punto de vacunación en el centro comercial Vima, por allá por el norte, y logré armar el trancón más grande que se haya visto en la historia. Para irse a vacunar. Se veía desde el espacio, pero logramos manejar fábricas de vacuna, por ejemplo, en el Coliseo, en los coliseos aquí en Tunal estuvimos en el Movistar Arena, en Cayetano Granizales, estuvimos en todos los coliseos y después en los centros comerciales, y pusimos 16 millones de dosis. 16 millones de dosis que le permite a esta gente estar aquí sin tapabocas. Nos permite a nosotros habernos recuperado y a usted hacer ese plan tan ambicioso de generación de empleo, de volver a generarle a la gente las posibilidades de trabajar y de echar para adelante. Gestionamos las unidades de cuidados intensivos. Bogotá tenía alrededor de 930 unidades de cuidados intensivos, llegamos a 2.700 unidades de cuidados intensivos. Pusimos ventiladores en cualquier parte. Y esta gente, otra vez, la gente de las subredes, la gente de las empresas privadas de salud, clínicas y hospitales, nos reuníamos cada 8 días a ver cómo le hacíamos. Y le dijimos en un buen día: voy a tomar yo, desde la Secretaría de Salud, el manejo de todas las UCIs. ¿Cómo se le ocurre, secretario? Les vamos a responder por las UCIs, se las vamos a ocupar. Y si la EPS no le paga, se la pagamos nosotros. Funcionó perfectamente. Hoy Bogotá tiene mayor capacidad en cuidados intensivos, tiene más camas. El triple de capacidad de la que tenía cuando llegamos. Colombia está cerrando camas de pediatría porque no son negocio, está cerrando camas de ginecobstetricia porque no son negocio. Usted ha abierto camas de ginecobstetricia y camas de pediatría para sembrar esperanza en momentos en que el sector salud está en medio de la incertidumbre. Las abordaría rápidamente para contarles con nuestro secretario de Seguridad y Convivencia. Aprovecho también para mandarle un abrazo muy grande a Aníbal Fernández de Soto y a Hugo Acero, que también nos acompañaron en esa secretaría. Agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, que le ha tocado un trabajo durísimo, no siempre reconocido, no siempre valorado y apreciado, pero que es un trabajo duro, dedicado, profesional, junto a nuestra Policía de Bogotá para mejorar la seguridad de Bogotá.
El tema del espacio público es un tema de hacer acuerdos, y ese ha sido nuestro principal método. Hacer acuerdos de regulación del espacio público. Unos son peatones, otros son vendedores, otros son residentes, pero el espacio público, como bien le indica su nombre, es de todos. Y tenemos que tener reglas para mantenerlo y usarlo adecuadamente en los horarios adecuados, recoger la basura, mantenerlo mejor iluminado, que no se preste. Una cosa es que haya ventas informales de comida, de la empanadita, de la arepa, de alguna cosa que necesita igual la ciudadanía, y otra cosa es que haya venta de cosas ilegales. Combatir las cosas ilegales, el contrabando, o peor aún, consumo de sustancias psicoactivas o venta de sustancias psicoactivas ilegales, pues es algo en lo que nos unimos con los vendedores informales para prevenir o para capturar y judicializar cuando se encuentran este tipo de eventos. Lo mismo en el tema del consumo de sustancias psicoactivas en los colegios. El tema de salud mental, como lo comentábamos hace un rato, fue un tema que se incrementó con la pandemia, todos los fenómenos de salud mental. Y el consumo excesivo de alcohol o el consumo dañino de sustancias psicoactivas es un problema de salud mental. Ese no es un problema que se va a arreglar con garrote ni con policía. El garrote, la policía, la justicia para los narcotraficantes. Pero las personas que tienen un consumo inadecuado, excesivo de alcohol o de marihuana o de otro consumo de sustancias psicoactivas, lo que tiene es un problema de salud mental, lo que tiene es un problema de salud pública, lo que tiene es un problema emocional. Con darle garrote no se le va a pasar, peor. De manera que cada cosa en su lugar. Y en el caso de los colegios, que tenemos mucho acoso a veces, jíbaros que tratan de rondar los colegios para inducir a los niños y niñas a consumo de sustancias psicoactivas, nos hemos unido papás, maestros, comunidad y policía para priorizar el patrullaje de los cuadrantes de la policía en las horas de ingreso y salida de nuestros colegios. Por ejemplo, también creando por dentro del colegio actividades de orientación escolar, de apoyo psicológico. Los niños, niñas y jóvenes tienen una gran confianza en sus maestros. Cuando volvieron al colegio después de la pandemia, nos contaron un montón de cosas durísimas que les había pasado en su casa. No todas las familias y casas, desafortunadamente, son el lugar más seguro para los niños y niñas. En algunos casos, el peligro está dentro de la propia casa. Y los niños y niñas y jóvenes confían en sus maestros, en sus orientadores, en sus rectores. Entonces nos dimos cuenta que nos estaban contando un montón de cosas durísimas que les habían pasado. Agresiones, abusos, consumos de sustancias psicoactivas. Y por eso creamos los orientadores escolares. Más de 500 orientadores escolares nombramos nosotros en esta alcaldía. Creamos una dirección dentro de la Secretaría para apoyar todos los temas de salud mental, prevención o sanción de acoso. Creamos una ruta de cualquier forma de acoso o de violencia contra los niños, una ruta con la Fiscalía, y le agradezco mucho a la Fiscalía, al señor Fiscal General de la Nación, que le dio total prioridad a los casos que reportamos por la ruta de atención escolar de niños, niñas y jóvenes, o también los casos que reportamos desde las casas de justicia sobre violencia contra las mujeres. Para mencionar algunas de las cosas que nos preguntaron en estas preguntas. Oscar ha sido muy generoso conmigo, la verdad. Yo tengo una enorme gratitud con él, no solamente porque le toca un tema muy difícil, sino porque le ha hecho un doble servicio a Bogotá durante nuestra alcaldía. El primer año nos acompañó como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Es un general de la República que ha trabajado toda su vida por cuidar a los colombianos y ahora, en este tiempo reciente, a los bogotanos. Luego el COVID casi se nos lo lleva y estuvo en una situación muy difícil. Estuvo en unidades de cuidado intensivo, allá lo acompañamos, le mandamos toda la buena energía y salió adelante, y eso nos alegra mucho. Y salió adelante, y yo creo que tenía ganas de hacer muchas cosas distintas, y lo llamo, yo le digo, oiga, Oscar, ¿por qué no me ayuda otra vez como secretario de Seguridad en este último año de cierre, que Aníbal se fue a hacer otras tareas? Entonces, a Oscar, primero, mi gratitud, mi aprecio para ti y para todos los miembros de nuestra Policía Metropolitana. Hoy Bogotá tiene el honor de tener a una mujer general, la general Sandra, que está a cargo de nuestra Policía Metropolitana, hace un gran trabajo, muy dedicado. Le dimos a nuestra Policía Metropolitana un nuevo comando de policía, el más moderno de toda América Latina, para que pueda trabajar con la mejor tecnología, todas las especialidades, ser mucho más eficaz, pero también unirnos con la ciudadanía es lo que más nos ha beneficiado.
unir los ojos, las manos, los frentes de seguridad, las cámaras, las alarmas que tenemos con los diferentes frentes de seguridad ha sido una de nuestras estrategias. Vamos a ir muy rápidamente por algunos de estos logros de tu sector. Bueno, alcaldesa, muchas gracias por sus palabras muy generosas. Verdad que no tengo sino agradecimiento con usted y con todos mis colegas de la administración y con toda la ciudadanía. Esta administración le apostó a una estrategia integral de seguridad. Cuando hablamos de integrar, alcaldesa, no solamente es compartir con las demás secretarías, participar, sino integrar también a nuestra comunidad. Eso nos ha permitido crecer de 475 frentes de seguridad que tenía Bogotá al inicio de esta administración a pasar a 1.590 frentes que creamos y fortalecimos. Pero además, alcaldesa y comunidad, que es importante también contarles, desde la Secretaría de Seguridad creamos 811 redes ciudadanas que han participado de la mano en diferentes programas con nuestra comunidad, pero además les hemos entregado unos kits de seguridad que permiten que esta ciudadanía esté más cerca de su policía, más cerca de los diferentes organismos que están en el C4. Tienen alarmas comunitarias, radios de comunicación, cámaras, botones de pánico. Eso permite que tengan un contacto directo con el C4 y tengan también pues una respuesta rápida y oportuna frente a algún delito. Vamos a contar entonces también dentro de los equipamientos que entregamos terminados, y hay algunos que están andando. Tenemos 10 equipamientos entregados. El nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, usted hacía referencia, alcaldesa, una obra de 195.000 millones de pesos. Tuvieron que pasar más de 12 años, alcaldesa, para poder entregar esta obra. Que fueron muchos anuncios, pero esta administración la recibió en un 26% de avance. Y hoy, con mucha alegría, la entregamos al 100%. Un nuevo comando que tiene un área de más de 32.000 metros cuadrados, 1.500 puestos de trabajo para nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional, que permite integrar todas las capacidades, todas las especialidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Allí están la Policía Judicial, Inteligencia, Protección, toda la parte administrativa y operativa, y eso pues lógicamente hace que el trabajo sea mucho más articulado. Entregamos un centro especial de Puente Aranta, el CESPA, para la atención también a los jóvenes y adolescentes. Un campo, el Centro Integral de Justicia Campo Verde, aquí en Bosa. Es unas instalaciones realmente importantes, con todas las capacidades que nos permite atender no solamente a esta comunidad de Bosa, sino realmente a todos los bogotanos. Una casa juvenil restaurativa La Victoria, 4 CAIs y un centro especial de reclusión. Recordemos que las estaciones de policía, alcaldesa, hay más de 3.150 personas privadas de la libertad. Y esta administración tomó la decisión, primero de crear un centro especial de reclusión, pero también recuerdo que desde el año 2020 usted venía luchando para que nos entregaran un nuevo lote para construir una cárcel distrital 2. Tenemos dificultades, no podemos ocultarlas, pero en medio de las dificultades, pues siempre hemos dicho la verdad, alcaldesa, tenemos menos policías. Cuando yo tuve esa oportunidad y ese honor de ser comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, recibí 17.161 policías. Hoy hay 16.500 policías. Y pues realmente el pie de fuerza se requiere para mejorar las condiciones de seguridad. Tenemos un porcentaje de 215 policías por cada 300 personas, que realmente es insuficiente. Además, de cada 10 personas capturadas, 8 quedan en libertad. Eso hace que realmente la labor de los policías pues se dificulte, pero sobre todo, más que los policías, la justicia, que realmente haya una justicia que impacte en aquellas personas que
toman la decisión de irse o apartarse de la ley. Tenemos algunos delitos que, de los 12 delitos que medimos de mayor impacto en la ciudad, tenemos 4 con incremento. El homicidio, que está en un 4% más, la extorsión, que se ha visto un crecimiento en los últimos días. Sin embargo, hay un trabajo importante contra estas estructuras del Tren de Aragua, Los Camilo. Eso ha permitido, digamos, identificarlos e ir contra de ellos. El hurto a automotores y el hurto a personas, que el hurto a personas, que es el delito, digamos, el que más impacta en la ciudadanía. A mitad de año teníamos un incremento del 27%. Hoy lo tenemos en el 10%, sí, lo vamos perdiendo, pero gracias a esa focalización, al Plan 60 que nosotros lanzamos a mitad de año, que nos permitió focalizarnos en 60 puntos de la ciudad, pues tenemos una reducción de ese 27 a un 10%, que pues lógicamente sigue siendo preocupante y que tenemos que trabajar. Pero también tenemos 8 delitos que han mejorado, comparados, inclusive algunos de ellos comparados con el año 2019. Así es. Entonces, porque una de las metas que se trazó esta administración no era solamente medirnos con nosotros mismos, sino entregar una ciudad más segura. Y por eso nos tomamos como referencia el año 2019. Por eso también podemos, así como somos honestos en decir que tenemos unos delitos al incremento, pero también somos honestos y lo decimos mirando a los ojos y con la cara en alto, de que tenemos unos delitos que hemos logrado reducirlos, inclusive con el año 2019, con la anterior administración. Mujeres que Reverdecen es uno de los programas justamente que creamos para unir un propósito de la alcaldía: reverdecer a Bogotá, proteger el medio ambiente, con el empleo para mujeres cuidadoras de todas las edades, pero también mujeres mayores. Formamos a 10.000 mujeres, a sus organizaciones ambientales, para que sembraran las huertas, los jardines, los 670.000 árboles que vamos a haber sembrado a lo largo de estos 4 años. Así que a todas las mujeres que reverdecen, que nos acompañan o que nos están viendo por Canal Capital, nuestro abrazo y nuestra gratitud y nuestra admiración. Pero recuperar 1.100.000 empleos, Alfredo, era muy difícil, muy difícil. Parecía igual de desafiante. Uno no sabe qué era más desafiante, como decía ahorita Alejandro y Juan Mauricio, si recuperar a la gente del COVID o recuperar a la gente de la quiebra, del desempleo y de la pobreza. Ambas cosas muy desafiantes. Y aquí, como siempre, nos unimos todos los gremios, los empresarios de todos los tamaños, los de la economía popular, los de la economía informal. Y tuvimos 2 protagonistas que lideraron este esfuerzo de toda la administración. Nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, porque esa es justamente su función principal, pero también un protagonista muy importante. Le quiero mandar un abrazo y toda mi gratitud, admiración y cariño a los 20 alcaldes y alcaldesas locales de Bogotá. Cada uno de ellos, en general, personas muy jóvenes. En las alcaldías locales decidimos reclutar gente que seleccionó la Junta Administradora Local, gente joven, gente llena de energía, profesionales maravillosos, que vinieron a echarse el hombro a Bogotá en una situación muy difícil, lideradas desde la Secretaría de Gobierno, que ha tenido varios secretarios maravillosos: Luis Ernesto Gómez, luego Felipe Jiménez, ahora está José David Riveros al frente, y la fuerza de las alcaldías locales, del presupuesto de las alcaldías locales, la fuerza de la voz de la ciudadanía, que a través de presupuesto participativo nos dijo: oiga, salga y salve a los microempresarios y a los de las tiendas y las panaderías, porque esos son nuestros negocios y estamos muy afectados. Y lo que hicimos fue sumar recursos y sumar innovación, que nos van a contar aquí tanto José David como Alfredo. Ya empezamos a competir con la 33, entonces nos toca avanzar. Primero, ¿cómo logramos esas diferentes modalidades? Y lo que nos preguntaba la señora, las diferentes modalidades para recuperar el empleo, Alfredo. Y empleo incluyente, ¿cómo recogió y cómo le dio más oportunidades a personas con diferentes vulnerabilidades, entre ellas personas en condición de discapacidad? Muchas gracias, alcaldesa, y déjeme de verdad arrancar agradeciéndole eternamente por habernos dado la oportunidad de estar en este momento de coyuntura de la ciudad,
a un Samario hecho en Bogotá por hacer parte de este equipo de colegas maravillosos y por tener este equipo del sector de desarrollo económico que afrontó y ayudó a estar en la peor crisis económica que tuvo la ciudad de Bogotá. Y lo primero, alcaldesa, que usted con voluntad política hizo fue que le dio plata al sector desarrollo económico, puso a las alcaldías locales, a gobierno, a trabajar en equipo por superar ese peor momento de todos. Y hubo dos cosas muy importantes. Uno, el fortalecimiento de nuestra ruta de Bogotá Trabaja, de la agencia de empleo, con, déjeme decir, tres cosas. Uno, fortalecer la agencia y volverla la agencia del empleo incluyente, la que piensa, busca la empresa que quiere darle precisamente a una persona con condición de discapacidad, a un mayor de 50, a una persona trans, una posibilidad de empleo, y que trabaja con todos los sectores sociales para conseguir esa gente que está buscando trabajo. Innovamos en programas como Empleo Joven, que le generó 20.000 empleos a los entre 18 y mayores y 28 años en la ciudad de Bogotá. El total de las colocaciones, de las 122.000 colocaciones que logró la agencia, el 63% de ellas fueron de jóvenes. Muy exitosos. Número dos, con las mujeres. Gracias a los empresarios de Bogotá por creer en los jóvenes de Bogotá. Es que tienen que darles la oportunidad. Nunca van a tener experiencia si no les dan una oportunidad. Tienen todas las ganas, la energía, la flexibilidad, las habilidades. A los jóvenes hay que darles la oportunidad. Así que mil gracias a los empresarios que así lo hicieron. Dos, las mujeres. Teníamos un desafío de recuperar el empleo de las mujeres. Las mujeres perdieron el 57% del empleo de la pandemia y eran solamente el 47% del mercado laboral. Logramos que el total de empleos que ayudamos a conseguir a los bogotanos, el 53% de ellos fueran de bogotanas, con instrumentos como pago por resultados. Pero también, y una tarea que usted nos puso terminando el 2022, fueron los mayores de 50, y a partir de ahí hicimos un ejercicio con empleo incluyente, mayores de 50, personas en población en situación de discapacidad. Más de 1.000 personas con discapacidad consiguieron empleo formal a través de la ruta Bogotá Trabaja, y tal vez la población más difícil, y a la ciudad le quedan un montón de retos, es personas como las personas trans. Hoy hemos logrado que 58 personas trans trabajen en el sector privado de manera formal. Es una cifra todavía pequeña, pero es un primer paso para empezar a superar barreras. Y lo otro es lo que logramos hacer precisamente con todo el equipo de las alcaldías locales, y es apoyar a todo este tejido empresarial. Alcaldesa, que es maravilloso, que es resiliente, que es innovador. Nos inventamos Impulso Local, hecho en Bogotá, la ruta de alto impacto, apoyamos a los campesinos, tenemos nuestros mercados campesinos, tenemos una serie de estrategias, alcaldesa, con las cuales apoyamos a más de 126.000 unidades productivas. Nadie, no solamente en la historia de Bogotá, sino en la historia de este país, ha atendido tanto y ha estado tan de frente apoyando al tejido empresarial. Empresarios maravillosos todos. Maravillosos todos. José David, nuestras alcaldías locales, ¿cómo fue que nos inventamos Bogotá Local, Impulso Local, microempresas locales, cultura local, presupuestos participativos? Bueno, alcaldesa, fue un trabajo realmente maravilloso, además muy innovador para el sector gobierno. El sector gobierno no es naturalmente en el que uno piensa en el que va a salir a recuperar los temas económicos. Y nos tocó a nosotros, a las alcaldías locales, ponerle el pecho desde el primer día en los temas humanitarios y después en lo económico. Y dijimos, tenemos que recuperar a esa economía del barrio, a esa peluquería del barrio, al restaurante del barrio, a la señora que teje unos sacos en la casa. A esa economía es a la que le tenemos que llegar. Y por eso nos creamos Bogotá Local, y ya más, en estos 4 años hemos invertido, alcaldesa, más de 300.000 millones de pesos en Bogotá Local, en todos sus programas, Impulso Local, Microempresa Local, Empleo Local, porque además fueron evolucionando. El primer Bogotá Local tuvo empleo local, o sea, literalmente fuimos y contratamos gente para emplearse. Ya en los próximos años nos dedicamos a las unidades productivas, a apoyarlas, a que ellos también salieran a buscar más empleados, y ya entonces con solo los de las alcaldías locales, pues más de 20.000 unidades productivas hemos apoyado, más de 56.000 empleos hemos logrado mantener o crear con los 300.000 millones de pesos de las alcaldías locales, y yo creo que ha sido realmente maravilloso porque pues ha sido un ejercicio de las alcaldías locales, de la Secretaría de Gobierno, aprendiendo de desarrollo económico. Habernos unido en el segundo año con la Secretaría de Desarrollo fue maravilloso porque logramos
que toda la capacitación fuera aún mejor, que realmente al empresariado les sirviera y no solo fuera el recurso, y eso fue gracias a la alianza que hicimos con la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, todo eso marcado obviamente en presupuestos participativos, que es sin duda la gran innovación, que creo que más adelante se va a hablar, pero simplemente decir, alcaldesa, que gracias a presupuestos participativos los bogotanos, 318.000 bogotanos participaron en eso, y eso es lo que ha permitido a que las alcaldías puedan invertir en todo tipo de programas como en Bogotá Local. Yo quiero invitar también a María Clemencia, que ya habíamos hablado del tema de gerencia. María Clemencia es nuestra secretaria general. Ella es la que nos organiza la casa, en particular mi casa, la que se encarga de atender a los ciudadanos en los CAES, en los superCAES, de lograr que nosotros seamos un gobierno abierto, transparente, donde no hay corrupción, donde los impuestos se invierten de manera impecable, donde le rendimos cuentas a los ciudadanos. Todo eso es lo que hace nuestro equipo de gerencia pública. ¿Por qué no nos cuentas? Así es, alcaldesa, ya lo dijo casi todo, pero tal vez una parte muy importante es pensar en los funcionarios de Bogotá. Bogotá tiene 50.000 servidores públicos, tiene también muchos contratistas, y desde este sector, de la mano suya y con sus orientaciones, ha sido muy importante trabajar por ellos, considerar lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, se han formado, han recibido reconocimientos. Creo que esa parte también es muy importante. Estos logros que usted hoy nos comparte son logros también de ellos, y usted se los ha reconocido y la gente los siente como de ellos. Eso es clave. María Clemencia entrega además los premios a la gestión pública, a los diferentes equipos de las diferentes entidades, porque de verdad, yo se lo he dicho al alcalde electo, se lo digo a todos los empresarios, a los ciudadanos, tengan la plena certeza de que en su alcaldía mayor de Bogotá, en todas las entidades, trabajan hombres y mujeres maravillosos, extraordinarios, muchos de diferentes identidades de género, de todas las regiones de Colombia, que siempre hacen lo mejor por su ciudad, que la conocen, la quieren, la recorren, piensan todos los días cómo mejorarla, se ponen en contacto con la ciudadanía. Pero todo lo que hacemos aquí tiene que estar amparado por la ley, tiene que tener un marco jurídico que nos permite hacerlo. Mucha gente nos dice, alcaldesa, ¿por qué no hace tal cosa? Porque no es de mi competencia, me encantaría hacerlo. Por ejemplo, me encantaría tener una policía local. Con gusto la pagaría, la formaría para que tengamos mejor seguridad, pero no depende de mí, la policía es nacional. Yo no puedo tener una policía local si la ley no me lo permite. Y muchos de los servidores públicos del distrito, ese es su trabajo. Su trabajo es verificar todos los días que todo lo que hagamos tenga el soporte jurídico necesario. Por eso también quiero dar las gracias a nuestro secretario jurídico, William Mendieta, y a todo el equipo de jurídica, que se encarga que el POT salga, que el Plan de Acción Climática salga, que la reglamentación salga, porque al final todos esos actos son actos administrativos que tienen que tener un soporte jurídico también. William, muchas gracias. Alcaldesa, muchas gracias a usted por la confianza que nos dio estos 4 años. Alcaldesa, los árboles que más frutos dan son los que a más piedra le tiran, y así nos pasó, pero supimos defender cada uno de los grandes proyectos en los estrados judiciales. A pesar de las tutelas, las demandas, las acciones populares, los tribunales de arbitramiento, salimos invictos. Todos nuestros proyectos están blindados jurídicamente. Ganamos Corredor Verde por la 7ª, el juez nos dio la razón, las tutelas nos dieron la razón, no tiene reversa el Corredor Verde 7ª, alcaldesa, no tiene reversa el POT, no tiene reversa el Plan de Desarrollo, no tiene reversa la región metropolitana, nuestras entidades que creamos, Ágata, Atenea, no tienen reversa. Y una vez salvamos, teníamos a un sector maravilloso que en sí mismo tiene un gran valor, pero que se volvió además parte de la salud mental de los bogotanos, de volvernos a abrazar, de volvernos a encontrar, de volver a celebrar, de volver a brincar, a bailar, a disfrutar de todas las artes, de todas las de cultura, desde la más popular en los barrios con escultura local, hasta los grandes festivales de ciudad, como nuestro super festival de Rock al Parque, que batió récord de asistencia este año. Ha sido el año de mayor asistencia a Rock al Parque, y celebro mucho, como lo dijo el alcalde electo, Bogotá está lista
para hacer Estéreo Picnic y cualquier otro gran festival en gran formato a cielo abierto en Bogotá. De manera que todo el sector de cultura, de recreación, de deporte, de patrimonio, que es parte del alma de Bogotá, es otro de nuestros grandes logros y legados. Y le quiero agradecer a Catalina Valencia y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, de sus diferentes entidades, por estos logros que tuvimos en estos años. Alcaldesa, gracias. Este sector es un sector que 2 años mostró que era un sector resiliente y, como lo dijo la alcaldesa, nosotros éramos la medicina del alma de los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá en esos momentos de pandemia, pero también cuando salió el sector con esa capacidad de recuperación económica. Y debo decir, alcaldesa, que yo me siento muy orgullosa porque nosotros fuimos la primera administración que invirtió tantos recursos en fomento. Las administraciones anteriores no invirtieron tanto, y ahí están los datos, las cifras. Más de 13.700 millones de pesos en lo que es el portafolio distrital de estímulos, que es los recursos que le entregamos a los artistas, a los creadores, a los gestores culturales en Bogotá, para que puedan crear, para que puedan hacer sus proyectos. Y también es cultura local, que es un legado precioso, que es uno de mis orgullos más importantes, porque además es un programa de innovación en cultura que logró recoger esos creadores del barrio, de la cuadra, del territorio, esa creación que todavía no estaba en el radar nuestro, pero que estos años fortalecimos, no solamente con recursos económicos, sino fortaleciendo las capacidades para poder hacer sus proyectos, diseñar sus proyectos y poderlos presentar, y que cada vez tomara más fuerza. Yo quiero también destacar un dato, alcaldesa, y es que la cuenta satélite de cultura nos dio en crecimiento el año pasado más de 17 billones de pesos en Bogotá. Esto habla de un sector que le aporta a la economía muchísimo, y eso es realmente un legado que ha dejado esta alcaldía, de potenciar los emprendedores. También con desarrollo económico hemos tenido esa alianza de poder hacer las ferias. Maravillosa feria, alcaldesa, que aprovecho y hago la cuña acá, nuestra feria de emprendedores de la Plaza de Santa María, que vamos a tener más de 100 emprendedores de las localidades que hacen artesanías, una cantidad de cosas, y ustedes pueden ir a comprar los regalos. Y nuestro gran espectáculo, alcaldesa, que el año pasado con mucho orgullo recibió a más de 800.000 personas en la Plaza de Bolívar y la Plaza de Ayer Santa desde María. la Plaza Fundacional de Fontibón encendimos el alumbrado navideño bogotano. Hay más de 20 puntos, parques de la ciudad que van a estar iluminados, que van a tener novenas bailables, que tienen ferias. De hecho, en Bogotá, la Plaza de la Santa María va a tener la feria de emprendimiento más grande de la ciudad, y nuestra Plaza de Bolívar va a volver a tener el gran espectáculo de Navidad. El año pasado hicimos un espectáculo bellísimo, ¿cómo era que se llamaba? El Árbol de la Abundancia. El Árbol de la Abundancia. Y ese espectáculo gratuito, hacemos 2 funciones, una a las 7 de la noche, otra a las 8 de la noche. Tuvo 800.000 bogotanos que fueron a verla. Este año lo mismo, tendremos nuestro espectáculo divino. No lo voy a chiviar, solamente les voy a dar el nombre, se llama Constelaciones. Yo ya lo vi, es absolutamente bello. Gratuito nuevamente desde el 15 de diciembre hasta el 23 de diciembre, con funciones gratuitas a las 7 de la noche y a las 8 de la noche para todos los bogotanos. Así es, alcaldesa, y no solamente hemos hecho grandes eventos en estos años, hemos tenido unas asistencias históricas de los festivales al parque, un festival nuevo que es Joropo al Parque, que conecta la cultura llanera con Bogotá, sino que también dejamos una infraestructura para la recreación y el deporte. Ahí tenemos 6 centros recreodeportivos nuevos. Acá estamos en uno de ellos, que es un Centro Felicidad. El Centro Felicidad del Tunal, que también es ancla de la manzana del cuidado Tunal Ciudad, primera que abrió. Tenemos 4 entregados, este es uno de los entregados, pero también estamos en construcción y vamos a terminar ya casi, alcaldesa, el de Chapinero, que es un parque vertical espectacular para que a los vecinos y vecinas de Chapinero les quede un centro cultural con la mejor galería, la mejor biblioteca, piscina, todas las zonas recreodeportivas. Tenemos también en contratación Gibraltar. Hay que cuidar mucho los parques, ¿no, alcaldesa? Entonces nos ocupamos en esta administración de cuidar esos parques para que la gente, todos pudieran volverse a encontrar en el espacio público, a disfrutar de los festivales. Vuelvo a decir que yo tengo un orgullo muy grande porque también le apostamos al carbono neutro, y eso lo hicimos en el Parque Simón Bolívar con el IDRD. Somos el único parque de América Latina. El único parque de América Latina carbono neutral es nuestro Parque Simón Bolívar.
300 parques que fortalecimos con los fondos de desarrollo local, entregamos 10 parques metropolitanos grandes, Metropolitano Tiniza, Santa Ana, Estadio La Yarrera, la urbanización El Chicó, Rincón de Los Ángeles, Candelaria, Buenavista, Porvenir, Bosa y Aguaviva y el vecinal Bilbao. Y esta obra de modernización del complejo deportivo El Campín, que yo creo que es única en el país y le va a dejar no solamente espacios para la recreación, el deporte, el arte y la cultura, sino la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, alcaldesa. Una belleza, nuestra Orquesta Filarmónica, que es un patrimonio de Bogotá, nuestro aplauso y nuestra gratitud. Siempre contribuye a la cultura, a la formación de los niños, el coro de niños y niñas de paz, que es una belleza, la orquesta de mujeres también, pero no tenían sede. La Universidad Nacional de Colombia muy amablemente y muy generosamente nos presta, y seguramente nos seguirá prestando, su bellísimo auditorio León de Grave, que también contribuimos a mejorar. Esta semana volvió a abrir el León de Grave, que es un patrimonio de todo Colombia, pero dejamos a nuestra orquesta no solamente fortalecida en sus programas de formación musical, sino una nueva sede propia de nuestra Orquesta Filarmónica en este complejo deportivo y cultural del Campín. Alcaldesa, usted acaba de mencionar algo muy importante, es que no solamente son estas infraestructuras las que entregamos, sino que estamos a punto de entregar uno de los teatros más lindos de Bogotá, que es el Teatro al Parque, infantil que existe hace más de 80 años, lo vamos a entregar así como un lulo divino en el Parque Nacional para que los niños y las niñas puedan ver funciones teatrales en ese lugar tan hermoso. Yo quiero, alcaldesa, aprovechar esta oportunidad que usted me da para darle un agradecimiento a cada uno de los directores y directoras del sector cultura, recreación y deporte que en estos 4 años trabajaron sin tregua para mantener las artes, la cultura, el patrimonio, la recreación, el deporte vivo. A la gerente de Canal Capital, que creó un contenido que se llama Eureka, que es uno de los quizás de los contenidos más bellos y más poderosos, que ya tiene premios y que está y que además Eureka es el canal de los niños y las niñas de Bogotá, es parte del legado de nuestro Canal Capital, que nos está transmitiendo nuestra rendición de cuentas, y tiene un gran orgullo, y es que su junta directiva, creo, Ana María, tiene en promedio 10 años, si mal no recuerdo, porque son los niños y las niñas de verdad los que dirigen ese canal, lo programan, y es uno de los grandes orgullos. Creo que ha sido el canal público más premiado de América Latina y de nuestro sistema de comunicaciones públicas en Canal Capital. Para cerrar, alcaldesa, pues este orgullo de lo que logramos. 2 años no tuvimos festivales, pero luego tuvimos 2 años intensos de festivales, que son el año pasado y este año. Hicimos los festivales más concurridos de la historia de Bogotá, yo me siento muy orgullosa. Y cuando empezamos en el 2022 con el primero, que fue Colombia al Parque, no esperábamos la asistencia que tuvo Colombia al Parque. El primero tuvo 22.000 personas, que eso es una cifra histórica para Colombia, que existía hace mucho tiempo. Entonces, esas cifras de festivales, pues aquí en actividades culturales tuvimos más de 12 millones de ciudadanos que participaron en estas actividades, y también dejamos un festival nuevo que es un legado de la alcaldesa, que es Joropo al Parque, que conecta la cultura llanera, venezolana, los nuevos bogotanos, toda la cultura aquí en la ciudad, y que es un nuevo legado. También dejamos uno nuevo, que es el Festival Gabo, que es un gran festival donde se encuentra el periodismo y la narrativa latinoamericana, que nos lo trajimos para Bogotá, y eso es un gran logro. Alcaldesa, así que tenemos más festivales, renovamos los que teníamos, y yo tengo que decirle que yo me siento muy orgullosa de este Rock al Parque último, porque logramos que sea realmente un festival que no tiene nada que envidiarle a Glastonbury, a grandes festivales del mundo, ni siquiera a Stereo Picnic, porque las zonas de experiencia y de emprendimiento son maravillosas. Logramos fortalecer eso que nos faltaba, así que muy orgullosa. Gracias, alcaldesa, por la oportunidad de haber estado estos años en este sector que amo, que es mi pasión, y que realmente creo que le dejamos a los bogotanos y bogotanas más cultura, más recreación, más deporte y más patrimonio. Muchas gracias. A Catalina, nuestra secretaria de Cultura, y también a Nicolás Montero, nuestro primer secretario de Cultura, le mandamos un abrazo a todo el equipo y a todas las entidades. Mil gracias por estos años maravillosos. Y ahora vamos a rendir cuentas sobre otro tema. Tal vez lo más doloroso que nos dejó la pandemia no fue solamente esas 30.000 personas que fallecieron de COVID, sino que nos dejó la peor crisis económica que ha enfrentado Bogotá en su historia. Nos triplicó la pobreza, nos multiplicó el desempleo, que pasó del 10 al 25%. Más de 1.100.000 bogotanos perdieron el empleo. Millones de personas cayeron en pobreza.
casi 1 millón de ellas en hambre literalmente, en no tener cómo cubrir las 3 comidas del día. Muchos bogotanos y bogotanas pasamos por un momento muy difícil, pero con la misma solidaridad con la que nos unimos para cuidarnos del COVID, nos unimos para superar el hambre y la pobreza. Sobre el tema de vendedores informales. Los vendedores informales o los formales, la economía popular, las empresas de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes, son el motor que saca a Bogotá adelante, que genera empleo. Y Bogotá tiene el orgullo no solamente de haber recuperado el empleo, sino de haber mejorado la formalización de ese empleo, que sea empleo digno, que sea empleo con seguridad social. Bogotá tiene la tasa más alta de recuperación de empleo y a su vez de recuperación de empleo formal de las diferentes capitales de la ciudad. Tal vez junto con Bucaramanga y Manizales compartimos ese primer lugar. ¿Y qué hicimos con los vendedores informales que nos lo preguntan? No solamente parar las agresiones, parar la persecución, sino sobre todo aprovechar su organización. Por decisión del Consejo de la Ciudad, se eligió por voto popular el Consejo Local de Vendedores en cada una de las localidades. Se creó el Consejo Distrital de Vendedores Informales de nuestra ciudad y un representante de ese Consejo Distrital va a la Junta Directiva de nuestro Instituto de Economía Popular, el IPES, para que trabajemos en conjunto, para que hagamos más programas, para que puedan acceder, por ejemplo, a beneficios BEPS de seguridad social. Y a muchos los apoyamos para que pasen de la informalidad a la formalidad, a través de programas como Impulso Local, de formación, de educación, o también de créditos para poder formalizar su negocio. Y en el caso de la reducción de pobreza, que a pesar de que hemos sacado 589.000 personas de la pobreza, todavía es una tarea grande. Yo por eso celebro la prioridad que el alcalde electo le ha dado al tema de combatir el hambre, que es la pobreza extrema. La pobreza extrema es hambre. Y sin duda, Bogotá tiene cómo erradicar la pobreza extrema, tiene cómo hacerlo. Le va a tomar no solamente este, sino el siguiente gobierno. Es las estimaciones que hemos hecho con nuestro equipo económico, pero lo podemos lograr y tenemos que seguir perseverando en ese propósito, que ninguna familia pase hambre ni tenga una comida que no pueda consumir. Pero eso que ya desafortunadamente era una realidad, pues con la pandemia se multiplicó. Y Integración Social, nuestra secretaria de Integración Social, y aprovecho también para mandarle un abrazo a Cinia Navarro, nuestra primera secretaria de Integración Social, pues siempre ha estado a cargo de estar ahí para la gente más humilde, la que está en condiciones de vulnerabilidad, ofrecerle toda suerte de servicios, de alimentación, de hospedaje, de cuidado. Es el ancla en general de las manzanas del cuidado. Así que es relativamente normal que Integración Social se eche al hombro la tarea de ayudar a la gente que está en vulnerabilidad y en pobreza. Pero lo que yo sí creo que fue muy excepcional de esta alcaldía es que su secretario de Hacienda y toda la Secretaría de Hacienda del distrito, que parece una entidad distante, técnica, por allá, la que recauda los impuestos, y sí, hizo esa tarea y la hizo muy bien porque necesitábamos esos impuestos para recuperar a la ciudadanía. Pero lo que no es usual es que sea la Secretaría de Hacienda la que se haya dedicado, junto con todo el sector social del distrito, a diseñar el programa de transferencias monetarias más exitoso de lucha contra la pobreza que lo tiene hoy Bogotá, que es ingreso mínimo garantizado. Así que a Juan Mauricio Ramírez y a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda y también de la Secretaría de Desarrollo Económico, nuestra gratitud infinita, porque Hacienda, Desarrollo e Integración fueron el corazón de recuperar el empleo, que es la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza sin duda, pero también de apoyar con servicios sociales, con alimentación y con un ingreso mínimo a las familias que cayeron en pobreza. ¿Cómo fue el tema de crear ingreso mínimo garantizado, Juan Mauricio? O sea, realmente es toda una gesta que le deja Bogotá a esta administración a Bogotá. Muchas gracias, alcaldesa. Realmente yo como secretario de Hacienda me siento muy halagado de haber hecho parte de esta gran construcción junto con esta secretaría y la Secretaría de Planeación, también hay que nombrarlo. Les digo una cosa, yo estaba como tal vez a principios de noviembre, hace
en el 2019 estaba en mi oficina en Fede Desarrollo. Yo ya conocía a la entonces alcaldesa electa y acababa de pasar un paro muy complicado. Ustedes se acuerdan, un paro muy difícil que tuvo Bogotá. Y me llamó la alcaldesa y me dijo, tenemos que pensar y diseñar algo para ayudar a los jóvenes y también para ayudar a combatir la pobreza extrema en particular. Reúne un grupo de gente para que pensemos qué podemos hacer. Yo reuní a un grupo de gente, uno de mis amigos más cercanos, Roberto Angulo, otros economistas, y dijimos, alcaldesa, hay que impulsar un programa de impuesto mínimo garantizado, que sea un aporte para que la gente, las familias, los hogares pobres y vulnerables tengan un apoyo, por lo menos para que no aguanten hambre. Y eso lo pensamos y la alcaldesa lo acogió completamente y lo pensamos hacer pues a lo largo de 4 años de implementación del plan de desarrollo. Llega la pandemia y entonces resulta que nos damos cuenta que tenemos que implementar ese programa de ingreso mínimo garantizado, pero no en 2 o en 3 años, sino en 2 o en 3 meses. En meses. ¿Y cómo hacerlo en medio de la pandemia cuando se llevaron mercados, pero era difícil, cuando la gente estaba en cuarentena, cuando no podían tenerse aglomeraciones? Pues lo más fácil era mandarles una transferencia monetaria. Pero ¿a dónde se las mandamos? La mayor parte de la gente no tiene cuenta de ahorro, no estaba bancarizada, solo 80.000 hogares bancarizados. Y lo que hicimos, impresionante, con el apoyo del sector financiero, el gran apoyo de la tesorería, fue bancarizar 1.100.000 hogares en un año. Eso fue lo que hicimos y gracias a eso, alcaldesa, logramos impulsar este programa, que entre el 2020 y el 2022 explica el 80% de la reducción de pobreza extrema se debió a las transferencias monetarias y del gobierno nacional y del distrito. Así vamos. La pobreza monetaria en Bogotá pasó del 25 al 40% por la pandemia. Y nosotros en estos años logramos bajarla del 40 al 31. Esperamos que este año se siga reduciendo. Ahí la inflación nos va a jugar una mala pasada, porque podríamos haber reducido mucho más la pobreza si no se hubiera subido la inflación. Y lo mismo en pobreza extrema, pasamos del 13 al 8, pero el 8 todavía es un montón de gente en pobreza extrema y en hambre. Por eso es correcta la prioridad que le ha dado el alcalde electo Galán a seguir la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Le hemos explicado este programa, los efectos que ha tenido, y es una gran innovación. Por esa innovación que lideraron Planación, Hacienda, Integración Social, también la Secretaría de Gobierno, porque unimos recursos de todas partes. Sí, así es. Para poderle dar, quiero recordar que el ingreso mínimo garantizado empezó con una donatón en abril del 2020. Le dijimos a Bogotá, hay gente con valletillas rojas en los barrios, empecemos por llevarles un mercadito, mientras les actualizamos el CISBEN y los bancarizamos. Y hicimos una donatón de 51.000 millones de pesos, la donatón más grande en la historia de Bogotá. Así empezamos, pasamos primero de 80.000 a 315.000 familias, ¿me acuerdo? Y luego de 315.000 a más de 1 millón de familias, 3,5 millones de personas, y casi 600.000 de ellas ya van saliendo de la pobreza. Pero claro, ese programa que es muy poderoso, que explica más de la mitad de la reducción de pobreza que ha habido en Bogotá, lo complementamos con los servicios de nuestra Secretaría de Integración Social. Margarita, 2 millones de personas ha atendido nuestra Secretaría de Integración Social a lo largo de estos 4 años en sus diferentes servicios. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuáles son esos servicios? ¿Cómo son esas 2 millones de personas? ¿Por qué esto hay que seguirlo haciendo y mejorando? Alcaldesa, esa es la vocación del sector social de esta administración. Más de 2 millones de personas que realmente son casi el 25% de la población de Bogotá. Es que cuando le ponen a uno la cifra en contexto, pues uno se da cuenta del gran trabajo que se ha venido haciendo en la administración. Y son las 2 millones de personas vulnerables de nuestra ciudad que hoy, desde la Secretaría de Integración Social, pero sobre todo desde el conjunto de la administración distrital, tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, los jardines infantiles gratuitos para los niños y niñas más pequeñitos, los menores de 3 años, todo el esfuerzo que se viene haciendo en el sector educación, en crear los cupos en el sector educación, tiene un previo que son los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, que atienden con ese servicio y con servicios en casa cerca de 75.000 niños y niñas en la ciudad,
con los servicios de primera infancia que garantizan su desarrollo. Las personas mayores, alcaldesa, en una ciudad en la que hoy ya tenemos un número muy importante de personas mayores, que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Tenemos un equipo maravilloso en la Secretaría de Integración Social, trabajando todos los días por el bienestar de las personas mayores, no solamente con apoyos económicos, que además son complementarios al programa de ingreso mínimo garantizado, sino con otros servicios que garanticen el bienestar de estas personas, la posibilidad de construir redes de cuidado, la posibilidad de generar espacios de autonomía para ellos y ellas, siempre, por supuesto, con la administración distrital allí acompañándolas y lista para atenderlas cuando se necesita. Las personas con discapacidad, alcaldesa, nos preguntaban hace un rato de esas personas de ingreso mínimo garantizado, cuántas han recibido, cuántas son personas que están en condición de discapacidad, y ahí tenemos que decir dos cosas muy importantes. La primera, la nueva política pública para la atención de las personas con discapacidad, pero también sus cuidadoras y sus cuidadores en esta ciudad cuidadora, en el marco de nuestro sistema distrital de cuidado, una política pública nueva que genera una ruta de trabajo de 10 años, alcaldesa, para garantizar que lo que estamos sembrando ahora sea sostenible en el tiempo, y además para garantizar lo que usted desde el principio nos dijo que teníamos que trabajar, y es que la ciudad de manera contundente le aporte a los objetivos de desarrollo del milenio. Y esa política de discapacidad nos ha permitido también recoger y poner de presente todo lo que venimos haciendo por esa población. Reconocemos y venimos trabajando por fortalecer las acciones hacia las cuidadoras y los cuidadores de población con discapacidad. Era una deuda histórica con ellos y con ellas que tenía esta ciudad, y ya esta nueva política abre las puertas para tener un trabajo mucho más contundente. Los jóvenes, alcaldesa, ya lo mencionó usted al principio, nuestro programa Parceros, es decir, todas las poblaciones que requieren una mirada y una atención especial, pero no solo nosotros desde Integración Social, alcaldesa. En Integración Social no podemos hacer nada si no nos aliamos con los demás sectores. Creo que Integración Social es el sector que más integra hacia afuera y hacia adentro, sí señora. Entonces, nosotros con nuestros jóvenes parceros no hacemos nada si no nos aliamos con el desarrollo económico. Con nuestros niños y niñas en los jardines no logramos el impacto que queremos si no trabajamos de la mano con el sector de educación. En todos nuestros programas para adultos mayores y discapacidad, el sector salud es absolutamente crítico. Un sector que no mencionamos muy frecuentemente, pero que es crucial, el sector gobierno, alcaldesa, con todo el trabajo de los alcaldes y las alcaldesas locales y la articulación con nuestros subdirectores locales y subdirectoras, que aprovecho a saludar y agradecer, están todos por allí, porque desde las subdirecciones locales es desde donde todo lo que en integración pensamos se implementa. De verdad se hace. De verdad se hace. Entonces, ese ejercicio de articulación, el IPRON, nuestro equipo de IPRON maravilloso, atendiendo a los pelados y a las peladas que hoy están en mayor riesgo, los que requieren que más nos juntemos, que más abracemos y que más acompañemos. Entonces el instituto también ha sido maravilloso, y un equipo técnico de la Secretaría de Integración Social que lo que logra es hacer estas articulaciones. Una secretaría crucial, alcaldesa, también para el trabajo que hacemos todos los días la Secretaría de Planeación, no solamente por el liderazgo del POT, sino porque nos da línea en términos de pobreza y nos dice, hey, échenle ojo a esta población, miren aquella otra, pensemos en que este programa que ustedes tienen se tiene que fortalecer. Entonces, como dice usted, el sector de integración social que integra y que estuvo presente en la pandemia, y aprovecho para agradecer a cada uno de los funcionarios y servidores de la Secretaría de Integración Social porque se pusieron la camiseta durante la pandemia, y mientras el sector salud atendía en los hospitales, el sector integración atendía en la calle con la gran tropa social, entregando mercados y hablando con la gente, mirando qué era lo que la gente necesitaba. Y finalmente, alcaldesa, debo decir algo, y es que en términos de lucha contra la pobreza, su administración logró algo también que es fundamental, y es la política pública de lucha contra la pobreza. Porque es que nosotros podemos hacer mucho, alcaldesa, pero si no dejamos las bases para que eso sea sostenible en el tiempo, claro, para que se continúe y se mejore, el impacto no va a ser el que estamos esperando para la ciudad en el mediano plazo. 2.100.000 personas atendidas por la Secretaría de Integración Social, todo el tiempo con equipos maravillosos y dejando instalados nuevos servicios más pertinentes que la gente necesita más, y algo
que nos enorgullece a todos y de lo cual Integración hace parte y se vuelve parte de su corazón, nuestro sistema distrital de cuidado, alcaldesa, en donde hoy todo Integración mira hacia el sistema distrital de cuidado como estrategia de intervención de la ciudad para la población que más lo necesita. Aquí queremos contarles de los principales temas y vamos a empezar por el primero, por el principal, por el que más une a Bogotá, nuestra red Metro de Bogotá. Ha sido sin duda el principal mandato ciudadano. Aquí está Leonidas Narváez, que es el gerente de nuestra empresa Metro. Para Leonidas y para todo el equipo de nuestra empresa Metro, nuestra gratitud, porque este equipo ha sacado adelante la joya de la corona de Bogotá y queremos contarles eso. Primero queremos recordar qué es la red Metro. ¿Cuáles son las obras que componen la red Metro, Leonidas? Muy buenas tardes, alcaldesa, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer, un orgullo, una alegría poder estar en esta rendición de cuentas contando lo que es la red Metro de Bogotá. La red Metro de Bogotá está definida por 5 líneas de metro que están establecidas en el POT. La línea 1 que está en construcción, que llevamos un 26% de ejecución, 24 kilómetros, 16 estaciones y estamos realizando actividades en 9 frentes de obra y es la que va a unir a Bosa con calle 72, le sirve a 2.900.000 personas. La línea 2, alcaldesa, una reflexión. Hace 4 años hoy no había nada de la línea 2, solo su promesa y su energía de que lo iba a cumplir. Hoy la línea 2 ha transitado una cantidad de actividades en 4 años que es increíble pensar que eso se haya podido realizar. Se hizo estudio de prefactibilidad, de factibilidad. Se presentó la evaluación técnica y financiera frente al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda. Se suscribió en agosto del año pasado el convenio de cofinanciación en donde el distrito y el gobierno nacional aportaron 34.9 billones de pesos, la mayor cifra de Colombia en toda su historia para un proyecto de infraestructura de transporte. Así es. Se fue al Consejo, se obtuvo el cupo de endeudamiento y se obtuvo el año pasado la aval de la Nación a través de la Comisión Interparlamentaria para que pudiéramos contratar los créditos públicos con los bancos multilaterales que nos permitieran abrir la licitación. Hoy quiero hacer un reconocimiento a la tenacidad, a la inteligencia, a la dirección y a la presión de la señora alcaldesa para que el equipo de Metro, a quien reconozco se llama y coaching. agradezco, La presión se llama coaching. Agradezco se hubieran obtenido estos resultados. A muchas entidades que participaron, a la FDN en primer lugar, al Consejo Distrital, al Congreso, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional y a todo el trabajo de las secretarías que nos han apoyado, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Ambiente, alcaldesa. Prácticamente todas las secretarías y empresas. En todo caso, de las 5 líneas que componen la red Metro de Bogotá, que están previstas en el Plan Maestro de Movilidad, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el COMPES de Movilidad con la Nación sobre Bogotá Región, de esas 5 líneas que quedan definidas en esos documentos, nosotros dejamos, como nos comprometimos, avanzadas las 2 primeras. La primera línea va a un 26% de ejecución, la segunda línea está en licitación. Pero recordemos también que la primera línea son 4 obras. El viaducto, 24 kilómetros y 16 estaciones. La alimentadora de la 68, que nos decía la señora veedora, va bien, va en plazos. La alimentadora de la Cali, que desafortunadamente 2 grupos van un poquito atrasados porque tuvieron problemas con predios y con redes que ya hemos venido solucionando para volvernos a poner al día. Y la tercera obra que hace parte de la primera línea del metro es el Corredor Verde Séptima. Y ni el metro, ni el Corredor Verde Séptima, ni la 68, ni la Cali tienen reversa. El mandato de los bogotanos es hacer en vez de parar, y eso es lo que vamos a cumplir. Pocos proyectos. Después del metro, el proyecto más controvertido, sobre el que se ha echado más cuento, se ha hecho más politiquería, se han dicho más mentiras, es sobre el Corredor Verde Séptimo.
El metro no se había podido hacer por esa politiquería y ese saboteo. Y el corredor verde lleva parado 20 años. Desde el 2010 está previsto en documentos de movilidad de la Alcaldía Mayor hacer un corredor verde, así, con ese nombre, no me lo inventé yo. Desde el 2010 en documentos de movilidad está previsto hacer el corredor verde sobre la séptima. Y de nuevo, la politiquería, el parar por parar, la mezquindad de decir mentiras, de engañar a la gente, de asustarla, había evitado que ese proyecto se hiciera. Hoy quiero confirmarle a Bogotá que el corredor verde séptima no tiene reversa. Es una obra muy importante. El viaducto son 24 kilómetros, el corredor verde son 22 kilómetros. Es la obra después del metro más grande que está haciendo Bogotá. Empieza en la calle 24 con séptima y termina en la calle 200 con séptima. Son 22 kilómetros. 11 kilómetros ya se contrataron y los otros 11 siguen en licitación y serán adjudicados para completar toda la red de obras de la primera línea del metro. El corredor verde es una necesidad de Bogotá, así como el metro, así como la 68, así como la Cali. Y por eso nuestro compromiso en el 2019, refrendado por el doble en las urnas ahorita en el 2023, es sacar adelante esa red metro y hoy podemos decir con mucho orgullo que le hemos cumplido a Bogotá, que toda la red metro, primera línea y sus alimentadoras 68, Cali y Corredor Verde Séptima, y su segunda línea, cumplimos, la sacamos adelante y era el primer tema sobre el que queríamos rendir cuentas. A Leonidas de nuevo y a todo su equipo, un aplauso y muchas gracias por haber hecho este sueño de los bogotanos y los colombianos posible. A usted, alcaldesa, un reconocimiento, muchas gracias por permitirnos estar y muy orgullosos de lo que se ha logrado y que debe continuar y debe cuidarse para que continúe y no se vaya a parar y se debe terminar y poner en operación la primera línea de metro en marzo de 2028, alcaldesa. En el tema de arborización voy a ir rápidamente por las preguntas y luego con nuestros secretarios que nos acompañan aquí mostramos algunos de los resultados. En el tema de arborización, porque hay más tala, porque hay más obras y porque hay más riesgos. Esta es la administración que más obras de movilidad y de infraestructura social está ejecutando. Les contábamos ahora que recuperamos el empleo. Es gracias a esas obras que recuperamos el empleo. Gracias a los 70 colegios, a los 8 hospitales, a los 13 centros de salud, a la primera y segunda línea del metro, al corredor verde, a la 68, a la Cali. En todas esas obras tuvimos 1.100 frentes de obra durante esta alcaldía. Esas obras pusieron la mitad de los 600.000 empleos que recuperamos gracias a sus impuestos. Entonces, unas por otras. Tenemos más obra y un poquito de incomodidad, pero estamos haciendo las obras de movilidad que nos van a sacar del trancón y que recuperaron el empleo en la ciudad. En la medida en que hay más obras, a veces por obra o por riesgo, por ejemplo, la tragedia que tuvimos en La Calera, cae granizo, cae una tormenta muy fuerte, se cae un arbolito o se queda enredado en el alumbrado público y se vuelve un riesgo de que se pueda afectar a alguien, de pronto electrocutar a alguien. Por todas esas razones de riesgo, de lluvia, a veces de envejecimiento natural o de alguna enfermedad que tenga un arbolito, tenemos que talarlo porque de lo contrario generamos un gran riesgo en la ciudad. Pero ¿qué le propusimos a Bogotá y qué hemos hecho en esta alcaldía? Antes de nuestra alcaldía, si la alcaldía tenía que talar un árbol, volvió a sembrar otro, 1 por 1. Máximo sembraban 2 por 1 en algunos casos. Nosotros nos pusimos de acuerdo desde el primer año, empezando la obra de la 68, me acuerdo que fue donde tuvimos que empezar a hacer una tala importante para poder hacer la troncal de la 68, que es alimentadora de la primera línea del metro. Desde ahí hicimos un acuerdo con esos vecinos, con la personería, con la procuraduría, con la Secretaría de Ambiente, y cambiamos la política para que fuera 5 por 1. Cada vez que nos toca, dolorosamente, talar un árbol por riesgo, por conflicto con servicios públicos o por obra pública, le devolvemos a Bogotá 5 árboles. No es 1 por 1, sino 1 por 5, para que Bogotá nunca pierda en reverdecimiento a pesar de que tenga que hacer una tala, sino que pueda hacer más. Hay otros proyectos como Lagos de Torca, que son proyectos que no está haciendo esta alcaldía.
Lagos de Torca es un plan parcial aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá hace 20 años. Nos pusimos de acuerdo en cómo proteger el humedal, en cómo mantener la reserva Thomas van der Hamen y cuidarla, pero también habilitar zonas para hacer vivienda, que también necesitan las familias bogotanas. Necesitamos árboles, por supuesto. Necesitamos huertas, claro que sí, pero también necesitamos vivienda. Porque los árboles viven en la naturaleza, los pajaritos viven en los árboles, nosotros necesitamos viviendas para vivir en ellas con nuestra familia. De manera que los planes parciales hacen eso, determinan qué se protege en la estructura ecológica principal, siempre se protege. Se amplió, de hecho, con nuestro nuevo POT en un 30% el área de la estructura ecológica. Sembramos más árboles, pero también decidimos dónde hacemos las calles, las avenidas, el metro, los parques, las viviendas, porque necesitamos las tres cosas. Eso es un plan parcial. Y Lagos de Torca hizo eso mismo. De hecho, en Lagos de Torca son 34 planes parciales, si mal no recuerdo. 34 planes parciales en total, porque estamos construyendo una ciudad dentro de Bogotá. Una ciudad del tamaño de Manizales, más o menos. Estamos construyendo a través de Lagos de Torca. Insisto, lleva 20 años y nosotros estamos haciendo el pedacito que nos corresponde. Es cierto que todavía no hemos cumplido la meta de 800.000 árboles. La meta más alta de siembra en la historia de Bogotá. Creo que está la lámina por aquí, la voy a mostrar. Ahorita me devuelvo a esto un momentico, pero creo que está aquí. Nuestras mujeres que reverdecen, que las han sembrado. Acá está, vea. La alcaldía anterior sembró 367.977 árboles. La alcaldía del alcalde Gustavo Petro sembró 84.717. Yo acepto el regaño, no he llegado a los 800.000, pero voy en 670.000, eso es casi el doble de la alcaldía anterior, es un esfuerzo grande. La pregunta que nos hacía el señor es muy válida, ¿por qué no han podido llegar a los 800.000? No es por falta de árboles, tenemos el vivero, nuestro jardín botánico tiene las semillas, los crece, es porque es muy difícil encontrar suelo urbano. Tenemos un montón de suelo rural, donde hemos hecho siembra y está muy bien, pero esos árboles son para el área urbana. Y no siempre es fácil habilitar suelo, entonces nos hemos quedado en la habilitación de suelo, pero no crean, vamos a hacer todo el esfuerzo. Nuestro plan de desarrollo llega hasta junio del año entrante y esa meta de 800.000 es del plan de desarrollo, o sea, hasta junio del año entrante esperamos poderla cumplir. Lo de la tala ya lo dije, lo de Lagos de Torca también ya lo dije, a lo de movilidad nos vamos a referir ahorita en un ratico, pero en parte, insisto, las obras traen empleo, traen progreso. ¿Quién no quiere el metro? Todos queremos el metro. Para hacer el metro también desafortunadamente nos ha tocado talar unos árboles. Ahora, tengan la plena certeza de que cada obra al final, cuando se termina, le deja más árboles de los que había. Sobre la 68 va a haber más árboles cuando se termine la 68 que cuando empezó. Sobre la Cali va a haber más árboles cuando se termine la Cali que cuando empezó. Sobre el corredor verde séptimo, va a haber más árboles cuando se termine el corredor verde séptimo que cuando empezó. Sobre el metro que sube por la 1 de Mayo y coge la Caracas, va a haber más árboles sobre la 1 de Mayo y la Caracas cuando se termine de hacer el metro que cuando empezó. Porque cada obra al final siembra mucho más de lo que taló. ¿Por qué? Porque hacemos la política del 5x1. Y esa política del 5x1 siempre la privilegiamos sembrando en la misma área donde tuvimos que talar, recuperando el suelo, y solo excepcionalmente cuando no tenemos suelo suficiente, sembramos parte del 5x1 por fuera del área de cada obra. Este tema es crucial porque este es el tema y por eso queríamos cerrar con él. Nuestras mujeres que reverdecen, que nos han acompañado, muchas de ellas muy generosamente, son de verdad un orgullo Bogotá porque fue a unir este propósito de reverdecer a Bogotá con huertas urbanas, con jardines, con arborización, haciendo mantenimiento. Todos esos cerros maravillosos que rodean a Bogotá no se cuidan solitos. Hay que ir a hacer mantenimiento, hay que ir a hacer poda, hay que ir a arreglar los caminos. Todo eso lo hacen las mujeres que reverdecen. 10.000 mujeres de organizaciones ambientales se formaron para hacer ese trabajo, vinieron a hacerlo con nosotras. Ellas han sembrado muchos de los 670.000 árboles que les contábamos hace un ratico. Ahora sí me voy a devolver
a donde empezamos con nuestro POT, creo que era. Aquí. Nuestra gran apuesta, yo les contaba, el metro, la revolución educativa, el sistema del cuidado, la región metropolitana y el POT. Y la séptima. El POT, la séptima y el metro eran como las tres, ¿cómo diríamos? Como las tres cosas que siempre se habían quedado atrapadas en el pasado, ¿no? Como las tres frustraciones de Bogotá, no solo de esta alcaldía, nada que hacíamos el metro, nada que mejorábamos la séptima, nada que hacíamos el plan de ordenamiento territorial. Y en esta alcaldía a mí me da mucho orgullo, logramos salir de esas tres frustraciones. El metro sí se está haciendo, la séptima sí se va a hacer y se va a arreglar, y el POT al fin salió. Y el POT es muy importante, porque es el compromiso no solamente de la Bogotá que hacemos hoy, sino la Bogotá que hacemos hacia el futuro, de cómo queremos que sea Bogotá cuando cumpla 500 años. En el 2038 Bogotá va a cumplir 500 años de historia, va a ser ya una ciudad de mediana edad importante en su historia. ¿Cómo queremos que sea? ¿Dónde queremos que queden los parques? ¿Cuántas líneas de metro va a haber? ¿Dónde vamos a construir el 1.000.000 de viviendas que necesitan las familias bogotanas para no estar expuestas a riesgos? Todo eso lo define el POT. El POT tenía estos 5 propósitos: pagar la deuda ambiental de Bogotá, pagar la deuda social, porque hay una Bogotá mucho más pobre y segregada y otra mucho mejor acomodada y dotada. Tenemos que acabar esa segregación. ¿Cómo vamos a hacer una ciudad con transporte multimodal basado en metro? ¿Cómo nos vamos a unir con nuestros amigos vecinos de Soacha, de Funza, de Mosquera, de Madrid, de Chía, de todos los municipios que somos la misma región? Tenemos los mismos problemas. ¿Y cómo vamos a hacer unas localidades que no sean tan dispares? Tenemos entonces, no sé, Ciudad Bolívar, casi 900.000 habitantes, ¿no? Y tiene una alcaldía y una estación de policía. Y La Candelaria, que tiene 50.000 habitantes, también tiene una alcaldía y una estación de policía. Y Suba, que tiene 1,5 millones de habitantes, es más grande que Barranquilla, también tiene una alcaldía y una estación de policía. Son muy desiguales, es muy difícil, por eso es tan difícil ser alcalde local. Entonces, el POT se propuso que tengamos localidades un poquito más homogéneas, que todas las localidades de Bogotá tengan más o menos 350.000 habitantes. Y tengan su alcaldía, su estación de policía, su manzana del cuidado. Todo eso se lo propuso el POT. Y nuestro secretario de Planeación, Felipe Jiménez, aprovecho para mandarle un abrazo muy grande también a Ana María Mercedes Jaramillo, nuestra primera secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, que también estuvo en la Secretaría de Planeación, ha sido el encargado de sacar el POT adelante. ¿Cómo ha sido esa historia y este logro? Bueno, alcaldesa, y a todos muy buenas tardes. También un saludo muy especial, alcaldesa. Usted me dio la oportunidad a mí de ser primero jefe de gabinete, luego secretario de gobierno, reemplazando a mi gran amigo Luis Ernesto Gómez. Y en esta etapa final del gobierno, tratando de alcanzarle los tobillos a mi gran amiga Adriana Córdoba y a mi gran amiga María Mercedes. Usted lo dice bien, alcaldesa. Bogotá llevaba 17 años tratando de sacar el POT y por mezquindades políticas, por saboteos políticos, había sido imposible sacar el POT. Y el POT, lo hemos dicho a lo largo de todos estos ya varios meses de implementación, no es una norma solamente para construir ladrillos, es una norma para construir ciudad, para construir democracia, para construir una sociedad más próspera, para que las partes altas de Ciudad Bolívar, que las vemos acá, tengan colegios, tengan jardines, que los niños de Ciudad Bolívar no tengan que gastarse 1 hora yendo a Kennedy a estudiar, que puedan tener un hospital cerca, como lo está haciendo la Secretaría de Salud, que puedan tener colegios cerca, como lo está haciendo la Secretaría de Educación. En esta etapa final, alcaldesa, déjeme ponerle un buen ejemplo. Yo tengo un hijo que se llama Pascual. Pascual tiene 4 años y es el amor de mi vida. El POT pasado, alcaldesa, tardó casi 18 años en terminar su reglamentación. 18 años. Si nos tomamos lo mismo, Pascual tendría que haber acabado su universidad. Y eso no es justo con los ciudadanos de Bogotá. Así que por instrucción suya, alcaldesa, estos 6 meses de junio a diciembre nos hemos puesto la 10 para sacar adelante la implementación del POT. Hemos sacado adelante un poco más de 29 decretos muy importantes.
Estamos muy cerca de terminar toda la reglamentación de las unidades de planeamiento local, de las nuevas localidades que tiene Bogotá, 30 ciudades en 30 minutos. Sacamos el manual del espacio público, sacamos la guía de urbanismo, vamos a sacar adelante el plan maestro de movilidad, el plan maestro de hábitat, el plan maestro de servicios sociales. Bogotá puede darse el lujo de tener una de las mejores implementaciones, pero más innovadoras en América Latina en estos últimos años. Así que no vamos a perder 18 años, porque Bogotá, como usted lo dice, va a cumplir 500 años. Y queremos que cuando cumpla 500 años, tener una ciudad ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda la ciudadanía de Bogotá. Mil gracias, Felipe, a todo el equipo de la Secretaría de Planeación, que yo sé que se ha puesto la mega 10 para poder tener no solamente POT, sino POT reglamentado con su cartografía, para que la gente sepa cómo hacer su localidad, sus proyectos desde su barrio más chiquito, desde su UPL, su nueva localidad, hasta los grandes proyectos metropolitanos. Y estos logros del POT, haber crecido la estructura ecológica principal, haber creado la figura de los bosques urbanos, 21 bosques urbanos le deja el POT a Bogotá, haber recuperado nuestros senderos en los cerros, en fin, son muchas de las contribuciones del sector ambiente que hacen parte del POT y que ahora vamos a explorar en mayor detalle, pero vuelvo, insisto, parte también de proteger la naturaleza es que la gente tenga donde vivir y tener vivienda digna y lograr que Bogotá fuera el mejor hogar para todo el que llega a vivir en ella, sea para los bogotanos de siempre o para los nuevos bogotanos. Fue uno de nuestros propósitos en la alcaldía y quiero agradecerle a Nadia y a todo su equipo de la Secretaría de Hábitat, de la Caja de Vivienda Popular, por el trabajo extraordinario que han hecho estos años para habilitar suelo, que esa es la tarea que les ayuda a hacer aquí vivienda, planeación. Planeación habilita suelo a través de planes parciales. Habilitamos 108.000 viviendas para que los constructores las puedan hacer y el sector hábitat es el que trabaja de la mano del sector de la construcción para hacer esas viviendas. ¿Cómo ha sido esta etapa? Bueno, alcaldesa, muy buena tarde a todos y a todas. Es un gusto, un placer y como siempre digo, un privilegio servirle a mi ciudad y a toda su ciudadanía, porque efectivamente desde el sector hábitat estamos comprometidos, como usted lo ha dicho, para hacer de Bogotá, sin duda alguna, el mejor hogar. Y en esa tarea hemos trabajado incansablemente para poder habilitar el suelo de la mano de nuestra Secretaría de Planeación, para poder lograr producir la vivienda que Bogotá necesita. Pero en el plan de ordenamiento territorial, alcaldesa, dejamos nuestro sello, y el sello es que solo se puede producir vivienda digna y de calidad. Vivienda de buena área, vivienda con iluminación, vivienda que tenga condiciones para que todos podamos vivir bien. Pero adicionalmente que ninguna vivienda de interés social tenga menos de 36 metros cuadrados, que fue una gran apuesta que hicimos porque nuestras familias, especialmente las más vulnerables, son familias con numerosas personas que la conforman y en 36 metros cuadrados, en menos de 36 metros cuadrados, y cuando llegamos estábamos viendo que estaban produciendo vivienda de interés social de 15 metros cuadrados, de 18 metros cuadrados, y se subsidiaba. Y parte de nuestras grandes conquistas en el plan de ordenamiento territorial fue lograr que ninguna vivienda de interés social tenga menos de 36 metros cuadrados para que nuestras familias vivan con dignidad y con calidad. Pero este es un trabajo que se hace en conjunto, porque como usted lo dice, alcaldesa, todos estos planes parciales tienen un componente de vivienda, un componente de protección de nuestra estructura ecológica principal y un componente de acceso a la movilidad. Y es decir, que esa ciudad próxima que estamos queriendo concretar en nuestro ordenamiento territorial busca que a 30 minutos tengamos los servicios sociales, los servicios del cuidado, el empleo y adicionalmente el transporte público. Pero no solamente logramos tener una planeación de la producción de vivienda, yo creo que uno de los más grandes hitos es reconocer que el hábitat popular existe y que ese hábitat popular debe tener un lugar en el ordenamiento territorial, en los instrumentos de planeación y en las inversiones públicas. Hemos invertido muy importantes recursos para recuperar y mejorar los barrios de muchas zonas populares como están en las localidades de Ciudad Bolívar, de Usme, de Rafael Uribe, de Suba, de San Cristóbal, mejorando vías,
parques, construyendo senderos para que la gente pudiera vivir en su barrio y sentirse feliz, llevando los servicios públicos. Esta secretaría y este sector es el sector de los servicios públicos, y a todo el equipo de las empresas que garantizan que eso no se ve, porque eso está bajo la tierra. A la empresa Acueducto Alcantarillado, que hace un trabajo extraordinario, pero todo queda debajo del suelo. A la empresa y al Grupo de Energía de Bogotá, y a Enel Codensa, que también es parte del Grupo de Energía de Bogotá, a nuestra empresa de teléfonos de Bogotá, para nombrar las tres públicas, pero obviamente también a las empresas privadas que ofrecen servicios públicos de los bogotanos. Mil gracias por ese trabajo. Porque son los que garantizan que todos los días abramos la llave y nos salga la agüita. Así es. Y el 99% de nuestra ciudad tiene cobertura de acueducto, alcaldesa, y eso es una bendición. Pero quiero rematar con un tema muy importante, y es que nosotros somos el gobierno que más subsidios ha entregado, y desde la pandemia entendimos la necesidad de construir el arrendamiento como un instrumento para que la gente viva con calidad. Y logramos en la pandemia entregar más de 50.000 subsidios para que la gente no durmiera en la calle, subsidios para que la gente pudiera dormir en un lugar seguro, y para que su platica, la poquita que tenía cuando nos tocó confinarnos, esa platica la pudiera destinar a mercado, la pudiera destinar a otras cosas. Y adicionalmente entregar mejoramiento de vivienda para que la gente, porque nuestra gran déficit es el de la calidad de la vivienda. Hemos mejorado más de 4.000 viviendas, no solamente en Bogotá urbana, sino en Bogotá rural, y adicionalmente creamos plan terrazas y hemos entregado más de 10.000 subsidios para que la gente tenga su vivienda nueva. Es un orgullo, alcaldesa, y un agradecimiento profundo a todo el equipo del sector Hábitat, a la Caja de Vivienda Popular, a la empresa de renovación urbana y a todo mi maravilloso equipo que hace realidad hacer de Bogotá el mejor hogar. Hace un trabajo extraordinario, de verdad, extraordinario. Bogotá necesita construir 1 millón de viviendas durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. Y tenemos que hacerlas sin dañar la naturaleza, sin invadir la estructura ecológica principal, sin quitarle suelo de protección a los humedales, al contrario, protegiendo los humedales. Si tenemos que talar por obra o por riesgo, devolviéndole 5 arbolitos a la naturaleza y a Bogotá por cada uno que tengamos que talar. Todo eso es parte de lo que hace el POT, de lo que hace el Plan de Acción Climática. Carolina Urrutia no nos puede acompañar hoy, pero está Julio, nuestro subsecretario de Ambiente, que yo quiero que le contemos muy rápidamente eso del Plan de Acción Climática, eso de tomarnos en serio la emergencia climática y todo lo que hace la Secretaría de Ambiente alrededor de esa prioridad y del POT. ¿En qué ha consistido en estos 4 años, Julio? Bueno, alcaldesa y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, el Plan de Acción Climático es el plan de largo plazo de sobrevivencia de las grandes ciudades y de grande parte de los territorios de Colombia. Necesitamos adaptarnos en condiciones de riesgo. ¿Qué significa adaptarse? Significa que hemos construido nuestras ciudades, hemos transformado nuestro territorio sin pensar en las consecuencias que la naturaleza recobra cuando de cuando en vez el agua vuelve y toma sus caminos preferenciales, cuando estamos en escenarios de cambio climático y, por ejemplo, de incendios forestales. Ese plan de acción climática es el plan y la hoja de ruta para integrar esa variable de riesgo y esa variable climática al desarrollo de esa ciudad que queremos en los siguientes 30 o 40 años. Es la manera de que las decisiones que hoy tomamos de infraestructura, de desarrollo, de ubicación, no se nos generen a futuro en un problema de riesgo y en un problema que afecte las vidas de los ciudadanos.